Suscríbete a la Panterita. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenas tardes o buen día. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen Bien, día. Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Muy bien, buen día. Bueno, señores, ansiosos no por lo del tema del campeonato paraguayo, el tema de las entradas. Quiero ir con Juanma Figueredo directamente porque están ya las entradas con los precios y hay una locura total de los hinchas de Cerro porque va a ser el último partido de local este año. Sí. Y puede ser un partido cuasi consagratorio, porque simultáneamente Guaraní va a estar jugando en ese momento en el Parque del Guairá. ¿Qué pasa si hay un gol de Guaireña y está ganando Cerro? Le va a sacar 3 de ventaja y llegaría con esos 3 puntos de ventaja frente a Guaraní. O que pase al revés, que Guaraní marque un gol, Cerro no esté ganando. O sea, esa definición y esa adrenalina, y más teniendo en cuenta el tema de la pandemia, porque hace cuánto que la gente no iba. Vos contabas, por ejemplo, Federico, escuché en el programa de Mabel, que después de la pandemia los hinchas de Guaraní después de muchísimo tiempo van a poder acompañar a Guaraní. Claro, los de Oviedo, Caguazú, Villarrica van a tener la posibilidad por primera vez de tener cerca al equipo porque nunca se dio hasta ahora que juegue Guaraní ahí. Está el tema también de Cerro Porteño que, como estábamos mencionando, de local, y sea cual fuese el resultado, va a llegar a la definición quizá con 300 lugares para los hinchas, 200 lugares. Entonces, el que va a la cancha sabe que va a ser muy difícil pueda estar en la definición de Dos Bocas el 5 de diciembre. Sumale, Federico, que después de 4 años el hincha de Cerro estaría así en una definición próxima, porque en el campeonato del Apertura 2020 no hubo público. Totalmente. Y esa sensación la vivieron los hinchas de Cerro por última vez en aquel año 2017 cuando Cerro se consagra campeón de la mano de Leonel Álvarez. Estamos con Javier Acosta. Gusto de saludarte, Javier. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, excelente. Para todos los compañeros y la audiencia. Bueno, Javier, estábamos hablando acá de la ansiedad de los hinchas, de ambos hinchas, tanto el de Cerro Porteño como el de Guaraní, y Federico hacía una referencia importante con respecto a lo que es el post-pandemia, ¿verdad? El partido post-pandemia que van a contar ustedes con su público, que hay gente que se está movilizando de distintas partes del país para ir al Parque del Guairá y ver el partido de Guaraní. Sí, así mismo, Bruno. La verdad que la parte fuerte o la parte gruesa, vamos a decirle, de los hinchas y los simpatizantes del club, sabemos que está en el interior. Entonces estamos recibiendo realmente muchos reportes de gente que va a estar presente el día domingo, pero sí. Ahora, ¿cómo cuántas entradas le van a dar? no tengo todavía el reporte. Ahora hace un ratito terminó la práctica, tengo que ir ahora al club, a la secretaría, y me van a pasar seguramente cuántas entradas nos van a dar. Ahí creo que ya tienen en venta, pero nos van a enviar creo que unas cuantas como para... Pero ¿cuántas aproximadamente, Javier? Porque eso es importante, no es un dato menor de contar con el aliento de tu público, con tu gente. Empecemos por la capacidad del estadio del Parque del Guairá. Lo que sí me dijeron es que iban a poner 5.000 entradas en venta. Eso sí me dijeron. ¿Y cuántos le correspondería según ustedes entienden o habitualmente es? Tenemos muy buena relación con la gente del Guairá. En realidad no creo que haya ni siquiera... Lo único que van a sectorizar, ¿verdad? Pero no... Inclusive hay gente ahí que como te digo, va a comprar seguramente ahí de Villarrica, ya siendo hincha de Guaraní. No, en ese sentido no va a haber ningún problema. Nosotros nos van a enviar seguramente unas cuantas. Voy a tener el reporte, como te digo, dentro de un rato. Pero sí, ya tenemos la información de que van a ser 5.000 las localidades habilitadas. Javier, buen día. El tema de la revancha, ustedes vienen abriendo, vimos los últimos 2 partidos contra River, contra Luqueño antes, como locales, el 50%. El partido de la definición, ¿cómo va a ser el tema el domingo 5 contra Cerro? Y mientras siga esa reglamentación va a seguir siendo el 50%. Nosotros no tenemos ninguna información oficial todavía de que eso cambió. De hecho, que el fin de semana pasado por eso tuvimos el 50% de nuevo y tratamos de ponernos
a tope en el sentido de las circunstancias y tratamos de cubrir la logística para los requerimientos de la Fiscalía y de toda la organización del Ministerio también, como para poder recibir la última fecha a Cerro de local, ¿verdad? ¿Cuánta entrada tendría el hincha visitante, el hincha de Cerro para la última fecha si se sigue rigiendo por el 50%? Todavía no tengo el número exacto, Federico. Te voy a mentir. No, pero ¿cuánto estiman? Porque va a ser el mismo lugar que le dieron al hincha de River, que la otra vez estábamos contando con Dani, había 7 hinchas, y al hincha luqueño que sí había más. Va a ser ese mismo lugar, o sea, no se va a cortar la valla, ¿verdad? No, siempre va a ser el mismo lugar de visitante, y tenemos que tener en cuenta que Cerro en el momento, en el partido pasado, tenía creo que 22.500 lugares y nos dieron 300 entradas, ¿verdad? Entonces, porcentualmente tenemos que ver como para tratar de cumplir de un poquito más quizá, ¿verdad? Para poder ver cuántas entradas le vamos a dar. Un poquito más de 300 entradas. Por eso te digo, hay que hacer los números. Si ellos tenían 22.500 No, pero entradas, si hacemos ese cálculo te le dan a las 10 entradas, porque si 22.500 le dieron 300 entradas, ¿cuántos entran en Guaraní? No, y por eso te digo, tengo que mirar bien los números, como te digo, voy a mirar bien esos números ahora que tenemos a la siesta, y vamos a tratar de, obviamente que no van a estar nunca conformes con lo que vamos a dar, eso es lógico, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer un número lógico, pero la prioridad siempre va a tener el hincha de origen y por sobre todo el socio, ¿verdad? Javier, ¿cómo quedaron en materia de relaciones con Libertad? Porque acá el propio editor admitió que no se cumplieron lo que estaban pactando. A ver, a mí particularmente yo no tuve ningún inconveniente con gente de Libertad. Yo solamente leí o escuché por la radio algunas declaraciones, pero no te diría que no tuvimos ningún inconveniente de manera formal, ¿verdad? Obviamente que hay cosas que competen más al nivel dirigencial que al que el trabajo que uno está haciendo, ¿verdad? Entonces yo no tengo ningún contacto con la gente de otros clubes, entonces no podría decirte cómo está eso de manera dirigencial. El tema arbitraje, ¿es algo que les preocupa? A ver, sabes que Bruno, pasa que estamos en fechas ya muy cercanas al final, entonces durante el torneo de repente nos hicimos sentir en cuanto a lo que pensábamos y a lo que todo el mundo veía, ¿verdad? Y no nos favoreció mucho eso. Entonces yo creo que es momento más que nada de bajar la pelota, como se dice, trabajar a full y tratar de cuidar todos los detalles y esperar prácticamente que los cuerpos arbitrales que nos toquen hagan su trabajo de la mejor manera, ¿verdad? Porque evidentemente que no nos ayudó mucho decir lo que pensábamos en esos momentos, así que vamos a tratar de rebasar todos los obstáculos que tenemos por delante y tratar de conseguir el objetivo final sin enfocarnos mucho en eso. ¿Hay algún atraso con el plantel en cuanto a salarios, Javier? De momento no. ¿No? No, de momento no. A ver, Javier, entonces por lo que dijeron, ¿pensás que le pasaron la factura? ¿Cómo? No entendí, Ariel. No, hablaste del tema arbitraje. No, por eso te digo, la verdad que dijimos lo que pensábamos en su momento y evidentemente que eso no nos ayudó mucho, ¿verdad? Por eso digo que quizás si mejor esperamos que los trabajos arbitrales sean mejores, creo que es mejor solamente ocuparse y pensar en lo que uno trabaja, en lo que uno puede preparar durante el partido y nada más, porque solo digo que no nos favoreció en el sentido de que se crearon mucha polémica y todo ese tipo de cosas, y yo creo que ahora hay que enfocarse en los partidos, por sobre todo en Villarrica, que es el más próximo, Guaireña, y que va a ser un rival muy difícil, y esperar que prácticamente cada uno haga su trabajo, ¿verdad? El tema, volviendo a lo de Villarrica, 5.000 entradas te aseguraron. Me dijeron que sí. O sea, que esa va a ser la capacidad habilitada. Yo no sé si tiene para 10.000 personas en la cancha de Villarrica y sería el 50%, ¿no? Y hasta ahora tengo entendido que es así.
Bueno, Creo que ya esa preferencia alta creo que ya está habilitada, ¿verdad? Ya está habilitada la preferencia alta, ¿eh? La segunda bandeja. Creo que sí. Para mí que sí. Vamos a averiguar bien. Hay que averiguar, o sea, yo no te puedo dar datos del estadio guaireña. No, pero- claro, por eso. Sí, pero eso fue lo que me dijeron, ¿no? Y como te digo, ahora voy, terminó recién la práctica y voy a ir a mirar al club qué reportes tenemos. Más allá de que sos joven y que se suele decir que esto es más bien entre jugadores, ¿crees que para esta fecha va a haber incentivo en las dos canchas? No tengo idea, ni te soy sincero, no te puedo decir que va a haber o no, porque capaz que sí hay, capaz que no hay, pues no sabría decirte realmente, no. Si corriera por mi parte, te diría, pero la verdad que no tengo idea. perfecto. Bueno, Javier, te iba a hacer la última consulta, pero espero que me respondas. Ajá. En relación a Cerro y Guaraní, ¿ustedes se sienten más perjudicados en el tema de decisiones arbitrales o VAR? Yo voy a guardarme lo que pienso, Bruno, para esta ocasión. ¿Por qué? Porque no, como te dije, no nos favoreció mucho decir lo que pensábamos durante el transcurso del torneo. Yo creo que la gente, con el correr de la fecha, va sacando sus conclusiones y prefiero que sea así por el momento, porque es un momento muy sensible. Lo que uno pueda decir puede incidir bastante en lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Entonces prefiero confiar en que los últimos dos partidos en todos los partidos ahora los cuerpos arbitrales van a tener su trabajo de manera fantástica. Sí. Bueno, perfecto. Gracias, Javier, por atendernos, muy amable. Cuando guste, Bruno. Saludos para todos. Adiós, adiós. Ahí está Javier Acosta, dirigente del Club Guaraní. Qué vibrante va a ser ese partido. Pero se entendió lo que dijo en entre línea o más casi directamente, ¿verdad? A ver, ¿cuál es, No, es lo que vos lo- sacaste? la conclusión mía es que a partir de algunas declaraciones, lejos de generar un efecto, digamos, positivo, yo entiendo lo que quiere decir que el arbitraje perjudica a Guaraní, que generaron un efecto contrario a lo que pretendían, a partir de algunas declaraciones, algunas palabras. Sí, ¿verdad? Sí. Y no quiero hablar mucho ahora porque, claro, se viene la definición del campeonato. Pero Vos te digo, imaginás que pero ese es un empiece- título también, ese es un título. Ponernos más de esa parte. ¿Verdad, Chun? Es un ¿Es título. correcto, Federico, Dani? ¿Es correcta la lectura, Ariel? De la revisión, sí, no desde la proyección. O sea, No, yo te digo como nota periodística. Pues, dejó un título. Hablamos la vez pasada y no nos ayudaron. sí, pero eso quiere decir que hablaron porque querían ayuda. Yo también te puedo decir del otro lado, ¿verdad? O sea, Claro. Yo creo que lo que da a entender es que hablar en estos momentos no te va a agregar absolutamente nada. Totalmente. Y no te Pero, ¿y qué garantizo. Y que aprendieron de aquel momento, cuando hablaron. Estamos con el presidente del Club Olimpia, Miguel Cardona. ¿Qué tal, presidente? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, Federico, Daniel. Buenas tardes a todo el equipo. de Bueno, Radio presidente, Cardinal. muchas gracias por atendernos. Contanos, por favor, si sos tan amable, en estos momentos enfocados en qué, cómo está el Olimpia, cómo se proyecta el Olimpia, contarle al público del Olimpia cómo se encuentra en estos momentos la institución. No sé si querés arrancar de la cuestión futbolística, presidente. Ok, mira, Bruno, el Olimpia viene trabajando, viene ordenándose. En la parte futbolística venimos trabajando muy de cerca con nuestro técnico, con Julio, con Quique. Tenemos ya una estrategia definida para el partido del viernes y se está trabajando en esto, ¿verdad? O sea, también pasamos un momento no agradable con lo de Sol, pero hay que dar vuelta a la página y arrancar, y el Olimpia le gusta la lucha y le gustan los desafíos. Nos quedan 3 finales claves: contra Libertad, contra Sol y contra Nacional. Dios quiera que sea una cuarta, que sea la final de la Sudamericana. Estamos peleando en todos los detalles, en todos los campos. El tema futbolístico hay mucho que hablar, estamos en conversaciones permanentes, se está trabajando en eso en una manera ordenada, seria y con la visión de fútbol que queremos, ¿verdad? Nosotros queremos un plantel equilibrado, de gente madura con gente joven.
Esa es la visión que tenemos. Nosotros, ya lo dije y te repito otra vez, valoramos mucho este plantel que tenemos y vamos a hacer todo lo posible sabiendo que estamos en un momento delicado como institución, financieramente hablando, lo cual eso afecta en todos los ámbitos, ¿verdad? Y vamos a hacer todo lo posible para que eso se vaya cada vez ordenando y ordenando y ordenando más. Pero sabiendo que eso lleva un tiempo, Bruno, ¿eh? Acá tiene que saber el olimpista. Acá hay que tener paciencia y tiempo y trabajo. Nosotros estamos trabajando 24 horas al día, buscando todas las herramientas necesarias, porque ante un problema complejo se necesitan soluciones complejas. Hay miles de soluciones que se tienen que ir trabajando, hay miles de frentes. Entonces todos tenemos que saber que el Olimpia quiere ganar todo, cierto, y vamos a luchar para hasta la última gota de sangre, pero acá se necesita paciencia y tiempo para ordenar como una institución como esta. Presidente, sabiendo que lo obvio es las dos cosas, pero mencionaste también el tema de la planificación para lo del viernes, la próxima semana es la final de la Copa Paraguay. Para ustedes, ¿es más importante lo de la Libertadores y en el acumulativo en la lucha con Nacional, o es ganar la Copa Paraguay, que además le daría el derecho a jugar la Supercopa? Y la verdad que es una muy buena pregunta, Daniel, pero las dos son importantísimas, o sea, ambas batallas son importantes. Obviamente la Libertadores es una vidriera muy importante y es un tema que económicamente también tiene un gran valor para nosotros, pero sabiendo que tenés que pasar 3, 4 etapas para llegar a la etapa de lo que es la fase de grupo en la Libertadores. Y la Sudamericana también, ¿verdad? Tiene su valor, pero también la Copa Paraguay tiene un valor deportivo importante para nosotros. Importante para nosotros. Es una copa que nos falta y que queremos tenerla. Y que nos habilitaría una final en la Supercopa también, lo cual es la primera que se va a hacer, y bueno, nos gustaría mucho estar en esa batalla, digamos. Presidente, ¿están viendo también el tema de traer varios jugadores que están a préstamo en otros clubes para el operativo 2022? Mira, te digo, hicimos un escenario con nuestro técnico y con nuestro asistente técnico. Nos sentamos, revisamos cada uno de los puestos. Quién sería el titular y el suplente, o las dos personas claves que tendríamos por cada puesto, y también aquellos jugadores que puedan venir y que están a préstamo y que puedan realmente agregar valor al plantel. Ya hay una estrategia sobre eso, y son los que nos dieron como prioridad tratar de traerlo otra vez al club. Ya en eso estamos trabajando, hay una línea y vamos a ir ordenando para que estos jugadores vengan a agregar valor al plantel en cada uno de los puestos donde estratégicamente consideramos que son fundamentales, ¿verdad? Porque van a dar el valor agregado para que el Olimpia sea competitivo en todos los torneos que tengamos. Aquí me dicen, por ejemplo, que la Anlaya ya se comunicó con Rodi Ferreira, por ejemplo, que está en Guaraní. Bueno, yo no sé si la Anlaya se comunicó. Eso no sé. Yo realmente, hoy por hoy, tenemos nuestros jugadores que son el Tucu y Checho, y que son personas muy importantes, y que lo otro vamos a ir analizando, ¿verdad? O sea, esto se va a ir analizando caso por caso. Hoy él está jugando en Guaraní, y bueno, hay que ver qué pasa con él. El propio Landaya nos contaba, Miguel, el lunes, que están insinuando, pero que van a plantear en poco tiempo el tema de la reducción de salarios a algunos jugadores. Y bueno, mira, yo lo que te puedo decir, ya lo dije, le dije a ustedes el lunes, lo dije también en todos los lugares donde estoy hablando, que Olimpia viene de un nivel salarial de $1 millón y pico mil dólares, ahora estamos en 703.000, y la idea es llegar a $500.000. O sea, nosotros necesitamos un presupuesto equilibrado. El Olimpia tiene que ordenarse, y vamos a entrar en una etapa de reestructuración, de reordenamiento, que incluye lo financiero, lo deportivo. Seguramente vamos a tomar decisiones importantes, pero yo te digo, o sea, los éxitos son siempre consecuencia de un trabajo serio, planificado, de un fortalecimiento institucional, lo digo siempre, donde 3 áreas tenemos que cuidar: el área financiera, tener un cuerpo técnico, jugadores capaces, una infraestructura, pero sin un orden financiero, ninguno de los otros temas no es viable.
Para ser competitivo en el fútbol no es sostenible en el tiempo sin una buena salud financiera. En el fútbol se gana con los jugadores y se necesita cumplir con los jugadores. Y para cumplir hay que ser serio. Si tengo esto es lo que te puedo pagar, vas a cobrar en tiempo y forma. Entonces ahí va a llevar un proceso este tema. Pero o sea, usted es presidente de... En estos momentos entiendo que $700,000 mensuales es el presupuesto que tiene el Club Olimpia en materia del plantel. ¿Eso ustedes lo van a reducir en cuánto por ciento? En 30% aproximadamente. ¿Otálvaro no va a seguir? ¿Termina su contrato y se va a fin de año? A mí me gusta mucho Otálvaro. ¿Le van a replantear económicamente? Es un jugador extraordinario. Para mí es un jugador extraordinario. Te lo digo y le digo siempre. Para mí es un jugador extraordinario. Yo no te puedo hablar hoy caso por caso, estimado Bruno. Yo voy a hacer un plan y lo tengo y vamos, ya en el momento adecuado vamos a hablar con ellos. Acá hay que buscar el diálogo, que se entienda cuál es la situación. Pero ¿cómo vas a hacer con los jugadores que no van a aceptar? Y hay que ir hablando. Esto nunca se puede hacer. Hoy no te puedo decir qué va a pasar con lo que no van a aceptar. Alejandro Silva ya no aceptó, presidente. Y aprender a coincidir, a disentir. Hay que llevar esto con mucho cuidado, Bruno. Pero, presidente, disculpame con todo respeto. Yo quiero todavía para que me digas no va a aceptar o va a aceptar. No, lo que te quiero decir es lo siguiente, para que sea nomás una interacción. Alejandro Silva nos dicen que no aceptó. Entonces, acá pues hay que... Una cosa, a mí, sí. Ya que es una interacción, te repito, a mí no me lo dijo. A mí no me lo dijo. Y yo presidente, tu técnico Julio Cáceres dijo que tenía problemas psicológicos, que no estaba para jugar, y después nos llegó la información de que él no aceptó la rebaja, que él no acepta que le rebajen el sueldo. Espérate un ratito, Ale es un jugador extraordinario. Yo hablé con él que es un jugador que nos puede agregar su talento en los partidos clave. Es un jugador extraordinario, Ale. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que Ale continúe jugando con nosotros y siga trabajando con nosotros. Para mí es un jugador extraordinario, con una experiencia terrible y con un talento medio único. Se lo dije a él, o sea, yo no sé quién dijo este tipo, pero acá yo te digo, para mí es un jugador extraordinario. No, es que no discutimos su calidad futbolística, el problema es económico. El problema es económico, presidente, volvemos a traer lo mismo. ¿Cómo hacer...? Pero esa es una conclusión tuya, Bruno, discúlpame que te diga. Yo no sé estamos abiertos al debate, presidente. Y cuando una persona, Tati, no es un tema solamente. A una persona a veces en el fútbol tiene sus altibajos, pero él es un talento natural y grande que tiene el club y que nosotros vamos a potenciarlo todo lo que podamos. No está en duda que es un gran jugador. Lo que está en duda es que a él le adeudan muchísimo dinero y cómo van a hacer para solucionar con él y con otros jugadores más. Ya te repito, tenemos que ir hablando, tenemos que ir ordenando, vamos a darle diferentes alternativas. Yo voy a ser muy serio en el tema de los temas. Así que como les dije, en tal fecha van a cobrar, cobraron. Tal fecha van a cobrar. Y ahora también hasta fin de año estamos generando algo nuevo. Aquí no había un tema, ahora sí están cobrando, o sea que se está cumpliendo con ellos y nuestra prioridad como club va a ser cumplir con los salarios de los jugadores en el menor tiempo posible, con un plan de pago lógico y adecuado y serio, donde se le diga algo y así va a ser. Ese es el Olimpia que nosotros queremos. ¿Cuándo van a cobrar? Señores, esto lleva un proceso, esto no es de un día para otro. Hace una semana que estamos, Bruno. Yo entiendo, pero nosotros presidente... Estamos buscando las herramientas necesarias para que el Olimpia se vaya ordenando, porque el Olimpia necesita ordenarse. Pero presidente, nadie te dijo, o nadie te empujó para que seas presidente del Olimpia. Y yo no digo nada de eso, pues, a mí me gusta el desafío. Bueno, entonces yo te pregunto, agosto, estoy muy contento con ese desafío. Agosto. A mí me alimentan los desafíos como olimpista. Está muy bien. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, vamos a entrar en diciembre dentro de muy pocos días. Van a ser 5 meses, presidente. Y 5 meses, si voy a hacer rápidamente 7 por 5 ya son $3.500.000. Tenés lo de Derly González. Lo de Derly González no van a pagar ustedes. Lo de Derly es muy difícil a esta altura. Bueno, no van a pagar. Espera, estamos
Esperame, Carlos, en él estamos trabajando, buscando las herramientas necesarias para que eso podamos ir saldando lo antes posible. Se está trabajando en esa línea, no es que estamos de brazos cruzados. No, nadie dice lo contrario. Y en el tema de los sueldos, sí, es un tema que, te lo repito, lo estamos tomando ahora, hemos cumplido. Al día siguiente de haber yo subido a la presidencia, les pagué a ellos saben, les prometí, les dije, en tal fecha van a cobrar, pagamos, y se va a cumplir con un plan de pago donde lo prioritario es un flujo de caja, un presupuesto. Le digo, acá nació un nuevo Olimpia, un Olimpia moderno, profesional, ordenado, serio, que invita a todos los olimpistas a reconstruir junto a nuestro querido club. Y vamos a recuperar con eso otra vez la grandeza de la Olimpia. Pero esto no es de un día para otro, aquí hay que tener paciencia y tiempo. Nadie puede solucionar 60 millones de dólares en un X plazo. Acá se necesita trabajar con mucha prudencia y con mucha seriedad y con mucho olimpismo. Presidente, vos estás en el Olimpia hace 2 años. No, disculpame, yo estoy en el Olimpia como directivo hace 1 año. Bueno, hace 1 año, pero vos sabés, vos construiste la Villa Olimpia. Eso sí, porque tiene que ver esto con lo otro. Eso es una comisión de obra puntual que... Correcto, pero igual vos ya estabas en contacto, vos escuchabas cosas y sabías cosas, pero vamos a tomar 1 año, ¿verdad? Sí. Vos sabés perfectamente, presidente, porque vos usaste una palabra muy fuerte la otra vez, de refundar, y ahora volviste a decir el Olimpia serio, ¿verdad? Cierto. Yo tomo esa palabra y lo que te quiero preguntar es cómo vas a hacer con el hincha del Olimpia o con el Olimpia, que lo que te va a pedir es campeonato, te va a pedir algo internacional. Para eso vos tenés que tener un plantel, tenés que contratar, tenés que invertir. Ahora no pueden solucionar lo de Delhi, hasta ahora. Vos me estás diciendo que están trabajando, yo no dije en ningún momento que ustedes no trabajen, me parece que trabajan y está muy bien, pero las soluciones pues tienen que encontrarse, presidente. Vos me decís, Ale Silva es un jugadorazo, otra cosa, pero a Ale Silva le adeudan como a todo el plantel. Entonces, ese plantel, en un momento dado, ¿cómo vas a hacer para sumar todo eso, más lo de Polenta, todos los frentes que se abren? Porque yo la verdad pensé que cuando vos arribabas a la presidencia de la Olimpia, vos ibas a decir, no, señores, acá se soluciona lo de Delhi lo primero y después seguimos para adelante. Yo nunca dije eso. Yo pensé, te dije. Yo pensé. Es tu pensamiento. Yo pensé que vos ibas a tener la billetera. Espérame, yo te voy a decir lo que yo no soy una persona que viene como persona a solucionar todo un club. Así no funciona esto. Yo quiero un club que no dependa de una persona, de un sistema de trabajo, que apuesta a un equipo de trabajo. Pero ahora pues está ardiendo el club, presidente. Lo que vos querés es un esquema, que va a llevar tiempo, y el incendio que se está produciendo ahora. Y es que el tiempo se necesita tiempo, ¿Y cómo apagar el incendio mientras? Trabajando como estamos haciendo. Necesita agua, presidente. Agua es dinero. Agua es dinero. Estamos trabajando en eso. Tengo un equipo de trabajo fuerte. Tenemos ahí, está Manuel Ferreira, tenemos un equipo, gente de primera que estamos trabajando. Nosotros ya hemos reestructurado dentro de esto varias deudas. Nosotros encontramos tasas altísimas, se fueron bajando las deudas, ganando tiempo, pasando a plazo. No hay una manera de solucionar un club que dé 60 millones más de demanda FIFA un día para otro. Totalmente de acuerdo. Tiene que trabajar. Totalmente de acuerdo. Esto de nada nos sirve, escúchame bien, de nada nos sirve un resultado a corto plazo sin una sostenibilidad del club en el largo plazo. No funciona, yo no veo ese tipo de instituciones. Yo quiero una institución fortificada, una institución que sepa la que quiere y qué norte quiere. Y eso va a costar, vamos a tomar medidas que no sean a lo mejor muy agradables. Pero yo tengo que buscar el bien del Olimpia. El bien del Olimpia es volverlo a encontrar dentro del presupuesto lógico y razonable en nuestro país. Nosotros estamos pagando cosas que ni en el mercado sudamericano nos están pagando. Y eso no puede ser. ¿Qué medidas, por ejemplo, vas a tomar que a lo mejor no le van a gustar a los hinchas? Hablemos ya directamente, presidente, para que la gente sepa lo que vos pensás. Reestructuraciones, señores, pero vamos a crear también herramientas nuevas. Estamos lanzando 200 palcos antes de fin de año, que eso va a ser un ingreso importantísimo para nuestro club. Importantísimo, va a antes de fin de año estamos lanzando 200 palcos en un momento de crisis, buscamos una figura de una concesión. Eso van a generar ingresos extraordinarios para el club.
Pero lleva un proceso. Eso no es un día para otro. Ahora vamos a apelar a todos los buenos olimpistas que tengan su palco, que puedan ir con su familia a compartir, que puedan tener un lugar lindo y digno. A pesar de todo que tenemos, vamos a seguir haciendo cosas en infraestructura. Y este plantel que tengo, yo voy a procurar que la mayoría continúe, porque es un plantel muy valioso. Y tenemos jóvenes brillantes, y jóvenes que están jugando y que piden un espacio. Hemos salido campeones en todas las inferiores, en la reserva también. Son jugadores que, y acá la medida, el fútbol se nutre, de su materia prima son los jóvenes. Pero para eso tiene que tener un equilibrio futbolístico, tiene que tener gente madura para que el joven se pueda brillar, y a eso vamos a apostar. Y el que entienda esa línea, bienvenido; el que no entienda, una lástima. Pero nosotros vamos a mantener una línea dura y firme del Olimpia. Olimpia va a salir adelante así, no con medias, con medias tentas. Nosotros vamos a salir con medidas firmes, fuertes, donde el Olimpia va a sentir que necesitamos hacer también. No sirven, repito, los resultados a corto plazo, donde dejas un club que no tiene sostenibilidad. Nosotros tenemos que dejar un legado, para eso estamos. Y el legado es dejar un club ordenado, cada vez más serio. Y no se soluciona 60 millones de dólares en 3-6 meses. Acabamos en 1 o 2 años, señores. Y tiene que saber el olimpista que tiene que tener paciencia para esto. No hay otra. Pero estamos trabajando y vamos a apostar y vamos a tocar todas las puertas a los buenos olimpistas. Acá se necesita un proceso de trabajo, mejora continua, donde entre logros todos tenemos que crear un círculo virtuoso. Eso es así y será siempre la fuerza de la Olimpia. Esa masa de personas que creen, trabajan y confían en que juntos vamos a ir reconstruyendo para darle el brillo, la grandeza y la gloria que los Olimpia se merecen y están acostumbrados, señor. Presidente, entonces, hablando mal y pronto, el Olimpia del próximo año va a ser de un plantel de jóvenes, de un presupuesto. Yo te dije eso recién, acabo de decirte que va a ser, quiero contar con todo este plantel que pueda la mayoría, más me echar con jóvenes. No, yo quiero el equilibrio, 2 veces ya te dije, el equilibrio entre la gente madura con experiencia y los jóvenes. Ese es el modelo que yo creo. Y fíjate la estructuración de nuestro plantel, cómo se están conformando los últimos partidos. La mitad son jóvenes y la mitad gente con experiencia. Esa gente de experiencia es la que va a ir formando y dándole a la Olimpia el lugar y que le vayan formando a estos jóvenes. Yo no creo en otro modelo que no sea un trabajo en equipo coordinado, volver a armar un grupo de trabajo. Entre los Y experimentados. el presidente está muy cerca con el plantel. Eso quiero que sepa. Muy cerca con el plantel. Y eso preguntarlo, vos que tenés, está en la parte periodística. Consultar cómo está operando el presidente con ellos. Sin Copa, ¿cómo van a ser el próximo año? ¿A qué te referís sin Copa? ¿Alguna lado de Copa sí o sí entramos? Sin la Libertadores, Vamos por ejemplo. Bueno, sin Libertadores vamos a ir peleando con la Sudamericana. Todavía no está terminado. ¿Por qué yo tengo que hablar si todavía no terminó este capítulo? Falta todavía 2 batallas importantísimas y dependemos de nosotros mismos. Pero no está fácil, presidente. Volvemos otra vez. Te hago una pregunta. ¿Cuándo es fácil la vida? La vida es fácil. La vida no es fácil. La vida es un desafío, es una lucha permanente. Esa es la vida y eso es lo que nos gusta a los olimpistas. Nos gustan los desafíos, las cosas complicadas. Y es más, nos gusta que nos subestimen. Porque cuando nos subestiman ahí es donde nosotros crecemos. Los 200 palcos, ¿en cuánto tiempo crees que vas a vender todo? ¿O que va a vender el Club Olimpia? Y nosotros vamos a hacer una escena. Yo apuesto mucho a los olimpistas. Tenemos gente que ya se acerca. Queremos hacer lanzamiento antes del fin de año. Eso solo puede significar cerca de 7 millones de dólares para el club. Fíjese lo que le estoy hablando. Y después vamos a dejar palcos, hacer 200 palcos por $10,000, terminar la concesión, significa que va a generar 2 millones de dólares al año solamente en palcos. Esos son los ingresos recurrentes que nosotros tenemos que tener la creatividad de lograr. Y estamos trabajando en un master plan de todo lo que es la villa y adelantó para uno. Vamos a hacer el patio de comida, que vamos a hacer una arena. Estamos trabajando en figuras de concesión, que entre el sector privado, que ayude al club y que ganen su dinero, pero que el club también gane. Nosotros tenemos que hacer que esto sea un club que tenga nuevos ingresos. Presidente, Pollo Recalde, por ejemplo. Esto le planteé a Manuel Ferreira ayer, que es el asesor económico.
Él, por ejemplo, tuvo una oferta de Chile, donde le iban a pagar esa cifra que vos decís que en Paraguay no es real. Le ofrecieron $50,000 por mes. Él no aceptó. ¿Por qué no aceptó? Porque el Olimpia le adeuda un dinero muy importante, y lo sabés vos. Entonces, al sentarte a hablar vos con cada jugador, el jugador te va a decir, bueno, presidente, pero a mí me deben 6 meses, o me deben 5 meses, no sé, el tema de la prima y compañía. Y es ahí donde, presidente, no sé cómo vas a solucionar el problema. ¿Cómo vas a solucionar cuando el jugador te dice, bueno, pero vos querés que yo continúe el próximo año, pero vamos a arreglar este año, presidente, y arrancamos de cero en todo caso el próximo año? Porque si ahora no tienen para solucionar lo de Derbis. Yo tengo mi plan y lo voy a bajar con que usted no te lo voy a decir públicamente. Es un tema privado que lo voy hablando con cada uno de ellos. Yo tengo un plan clarísimo sobre ese tema. O sea, yo tengo un plan y la herramienta que le vamos a ofrecer. Y en tu plan está que todos te van a aceptar y te van a decir... No tenés solamente Derli, tenemos otros casos también. Está el tema de Polenta, está el tema de Nico Domingo. Sí, pero no, vamos a trabajar también. en equipo. Y vamos a trabajar en equipo y vamos a ir viendo caso por caso. Esto es un tema difícil y le repito, acá tenemos que tener paciencia. Necesitamos tiempo, Olimpia, para reordenar esto. Esta es la deuda más grande en 119 años de vida institucional. Pero estamos para trabajar y para luchar todos juntos. No queda otra, señores. Todos tenemos que entender que esta es la línea. Todos tenemos que entender. A nosotros nos gustan los desafíos y para eso estamos, para pelearlos. Julio César Cáceres va a continuar el próximo año. A mí me gusta mucho Julio César Cáceres. ¿Qué quiere que te diga, Bruno? Me gusta cómo está trabajando, me gusta la línea de pensamiento, me gusta cómo habla con los jugadores, cómo está ordenando. Y bueno, hoy por hoy para mí Julio continúa. Hoy por hoy continúa. Y va a reforzar su equipo técnico, va a reforzar también. O sea, él va a armar. Yo creo que estamos en el camino que tenemos un gran técnico. ¿Ya le aceptaste lo de Morel Rodríguez, su pedido? No te puedo dar nombre todavía hasta no cerrar las cosas. Pero entonces si traes un integrante más al cuerpo técnico es porque Julio Cáceres va a continuar. Y bueno, obviamente que a mí me gusta. Obviamente que a mí me gusta. Pero no me podés confirmar si va a continuar el próximo año. No, eso sí. La idea es trabajar con él. Permanentemente estamos dialogando, tenemos un diálogo fluido con él. Él es una persona que está creciendo muchísimo. Y tiene una serie de atributos que para mí me hacen un clic totalmente. Viene de la esencia Olimpia. De su sangre tiene el Olimpia, tiene una línea de fútbol moderna, encaja dentro de lo que este equipo quiere como filosofía futbolística. Fue capitán en varios lugares importantes, o sea, tiene un nivel de liderazgo importante. ¿Cómo alguien puede ser capitán de River, capitán de Boca? Demuestra que tiene... esos son los valores. Nosotros tenemos que apostar al olimpista y al Paraguay. No tengo que apostar a esto. Yo soy una persona que creo mucho en el paraguayo. Presidente, a mí me encantaría que, así como le va bien siempre lo decimos al aire, no porque vos ahora estés charlando con nosotros, pero si nos seguís o la audiencia es testigo, queremos que los paraguayos, claro que, por supuesto, mejoren, que vayan al exterior. Eso, yo apuesto a eso. Que nos puedan dar una mano en el futuro en la selección, porque siempre estamos dependiendo de los argentinos. Está bien, los argentinos están en todas partes del mundo y por algo debe ser. Pero ¿qué pasa? Nosotros en el fútbol paraguayo, esto es una cuestión mucho más profunda. Es filosófica. Claro, es una cuestión de que un tema filosófico. Vos me decís, mira, hace 10 años yo te pregunto, ¿quién fue el último técnico que se fue a vivir a Europa por lo menos 2 años a profesionalizarse, a hacer cursos, a ir a ver los entrenamientos de los grandes clubes? Decime uno y yo me callo. Uno, decime. Es más, te voy a decir algo, y te lo digo con mucho respeto porque esto es un debate futbolístico. Yo quiero entrar en el debate. Hasta ahora vos me estás dando tu idea, yo te decía mi visión también. Claro, es que sería extraordinario. Te estoy dejando hablar más porque hace rato nos estábamos cruzando, pero es el fragor del debate y de lo que genera el fútbol y más todavía lo que es el Olimpia, porque el Club Olimpia es un club demasiado grande. Presidente. Pero déjame decirte mi idea, no me decís. Yo considero que tenemos que apostar mucho a los paraguayos.
en todos los lugares, en el club, como sea. O sea, a mí me gustaría que el futbolista paraguayo pueda crecer. Yo en Olimpia vamos a apostar mucho a que tenga línea futbolística del Olimpia, que tengan su esencia, en su sangre, en el gen lo que es el Olimpia, el valor de lo que es el Olimpia, y que ese jugador que haya pasado y que tengan su esencia pueda transmitirla a su plantel como técnico. Vos me decís cuál es el futuro que quiero, eso quiero. Quiero alguien que tenga en su esencia, que haya mamado la importancia del Olimpia, que haya logrado lo que sienta el poder de la remera del Olimpia. Y sobre eso tenemos que pausarlo. Algunos tenemos que enviarle un tiempo a que se capaciten. Tenemos que ir armando una rotación. Yo quisiera que toda la mayoría de los técnicos del Olimpia sigan siendo paraguayos. Cuando busqué y hice esta analogía, decía yo a la persona, ¿quién es una persona que tiene estos atributos? ¿Quién es una persona que tenga en su esencia al Olimpia, que haya sido líder, que haya ganado copas internacionales, que tenga un fútbol moderno en la cabeza, que sea técnico y que tenga la edad adecuada y que tenga el hambre adecuado? Y me hacía todo clic con Julio César Cáceres. Pero tenemos que apostar a otras personas, se tienen que ir formando, que a lo mejor terminan su carrera como futbolística. Yo quisiera pagarles 6 meses, 1 año en Europa, que se formen y que después vengan al Olimpia. Y tengo una figura también de un manager en el Olimpia, que quiero ir pensando en eso. Nosotros tenemos que fortalecer la institución con gente de Olimpia. Esa es mi visión. Y esto se está dando a nivel internacional. ¿Cómo puede ser que los brasileños también, en su selección son todos también brasileños? En Colombia la misma cosa. Nosotros tenemos que llegar a esto también en el fútbol paraguayo. Tenemos que ir jerarquizando a nuestros jugadores, jerarquizando a nuestros técnicos paraguayos. Presidente, Julio Cáceres fue capitán de River, fue capitán de Boca, fue un excelente jugador, eso no está en discusión. Pero, ¿cuál es su primera experiencia? Bueno, su primera experiencia es el Olimpia, nada más y nada menos. Por eso yo voy a la cuestión de fondo, presidente. Te voy a decir una cosa que yo creo, puedo estar equivocado, el tiempo me puede dar la razón, como me puede decir, no, estabas equivocado, Bruno Pon. No es siempre que la ecuación es tan fácil de decir 2 más 2 en el fútbol es 4, que porque haya sido un buen jugador vas a ser un buen técnico, o porque haya sido un gran jugador vas a ser un gran manager deportivo. No es así la relación en el fútbol. Por eso yo te decía, ¿cuál es la primera experiencia que vos le das a Julio Cáceres? Asumir el Olimpia en el momento, vos mismo lo dijiste, no lo dije yo, en el momento más difícil económicamente hablando de la historia del club y hasta futbolísticamente, porque Olimpia está penúltimo, presidente, y van a jugar la final de la Copa Paraguay contra Soldamérica, que está peleando el promedio del descenso. Ahora está zafando y lo está dejando a Luqueño. O sea, te puedo dar mi visión, entonces, déjame hablar un ratito, si no. No, yo te dejé hablar, presidente. Yo te puse a hablar lo que yo pienso. Te escuchamos, por favor. Yo te escucho tu opinión. Yo sé que es un tema que me decís, esto es una persona nueva, pero a eso tenemos que ir formando y haciéndole crecer. Y tengo que mirar si tiene los atributos necesarios. Y yo creo que tiene los atributos necesarios. Y uno tiene que ir saliendo como jugador y volviéndose un técnico, pero tiene una línea futbolística, estuvo trabajando hace bastante tiempo, estuvo trabajando en la reserva, es una persona que tiene la edad adecuada. Decime cómo viene jugando y cuánto mejoró. Está una pregunta. Mejoró. Yo te digo que futbolísticamente mejoró, Es el mismo que el que ha jugado con Álvaro Gutiérrez, el Olimpia, que ha jugado, que tiene una experiencia, que salió campeón. Por eso, déjame, yo te doy mi debate. ¿Es el mismo Olimpia? No es el mismo Olimpia. Es la línea futbolística que a nosotros nos gusta así. Porque este plantel es un plantel que es un gran plantel. Un gran plantel. O sea, la línea futbolística está definida dentro de este plantel. Y este es un técnico, yo creo que puede crecer. Ahora te voy a dar un caso. Te voy a dar un caso para que me digas. Gallardo, un año antes fue técnico de Nacional de Montevideo. Experiencia. Un año salió campeón, fue técnico de River, hace 7, 8 años le viene sacando campeón en todos los lugares. ¿Qué experiencia grande tenía Gallardo cuando Donofrio apostó por él? ¿Qué experiencia grande tenía? Y hoy es un técnico que lo está buscando, el Barcelona, están peleando los equipos, las selecciones por él, porque tuvieron el proceso, porque se respetan los procesos, lo que yo no voy a entrar.
es en cambio técnico en forma permanente. Yo voy a poner la espalda como presidente y me van a golpear seguramente, y no importa. Por eso le repito otra vez, se necesita paciencia y necesita tiempo. Los olimpistas tenemos que entender que los resultados llegan con el proceso. No vienen por casualidad y no se puede ganar de un día para otro. Entonces, yo creo que estamos en el camino adecuado. Vamos a luchar. Nada es seguro. El fútbol es un arte. Uno puede hacer todo bien, igual no te salen los resultados. Entonces, yo lo único que le pido a los jugadores, por eso como dirigente, nosotros lo único que podemos pedir es actitud. Esa actitud de luchar en la cancha, sabiendo que cualquiera que juega fútbol, vos sabés que puede hacer todo lo mejor, igual puedes perder. Pero si tenés la actitud adecuada, si das la última gota de sangre en cada pelota y peleás hasta el final, y igual perdiste, vos no viste igual que cuando se pierde, le aplaude la gente a varios, cuando vos ves que tu equipo dio todo, aunque haya perdido, le aplauden en la salida y te vas esa noche y dormís en paz en tu casa. Porque diste todo lo que podías y no te salió la cosa como vos esperabas. Porque el fútbol es un arte, no es 1 más 1 ni 2 más 2 como acabas de decir. Es un arte que tenemos que lograr el equilibrio y vamos a apostar a todo eso, vamos a seguir trabajando y apuesto a la fuerza olimpista. Presidente, Gallardo dirigió a Nacional antes de llegar a River, a Nacional de Montevideo. Sí. ¿Verdad? Un año. Y sí, yo te digo una cosa, realmente él, Julio Cáceres, en algunos partidos mostró cosas interesantes, como en otras no. Por ejemplo, el último partido, el último muestreo, si hacemos, bueno, lo de Sudamérica no fue a lo mejor lo que se esperaba, pero también entiendo que es normal, o sea, no le podés pedir a Julio Cáceres que de la noche a la mañana el equipo ya juegue tipo Barcelona de la época de Messi. Eso va a ser imposible. Hasta inclusive el Barcelona de Messi perdía partidos. Pero a lo que voy nomás es que si vos estás convencido, vos no me estás confirmando que él va a ser el técnico el próximo año. Pero no entiendo qué me está diciendo. Él va a ser el técnico el próximo año. Vos me confirmás. Te estoy diciendo que vamos a reforzar. Pase lo que pase técnico. En la Copa Paraguay o en la Supercopa, Julio Cáceres es el técnico 2022 del Club Olimpia. Y mira, estimado, en el fútbol uno rinde examen final cada fin de semana. Nosotros rendimos examen final. Dirigencia, jugadores, cuerpo técnico, todos rendimos examen final cada fin de semana. El fútbol es así. Ahora vos me decís, hoy te convence Julio para que continúe el año que viene con esta línea de trabajo, con esta línea futbolística, todo esto, me convence Julio. Pero vos, presidente Ariel Marcó, te habla, ¿qué tal? Hablaste del proceso y que vas a poner la espalda para no cambiar de entrenador por cambiar. Pero, sin embargo, hablas otra vez de momento del fútbol. Y que uno tiene que pelear en todo en el fútbol. Los procesos vamos a aguantar como sean. Pero por perder una Copa Paraguay le sacas a tus entrenadores, como que no vas a tener la espalda para sostenerlo otra vez entonces por un partido. Yo te dije eso. No dijiste, pero no sé, Bueno, se lee entre líneas. No, esa es una lectura tuya. Como puedes decir también que igual lo voy a sostener. ¿Y por qué no confirma entonces a Julio César Cáceres? Porque en el fútbol no se cierran las cosas, papá. En el fútbol se llevan tiempo, pero yo la apuesto a Julio para que Julio continúe en el Olimpia. Claro, porque... En este contexto, presidente, en este contexto, lo de... Federico Arias te saludó. Sí, lo de Claudio Morel... ¿Cómo está, Federico? Bien. Lo de Claudio Morel va corriendo, le comunicó Cáceres, depende justamente de lo que usted está diciendo, cómo termina el final de la historia, pero ya es oficial que si sigue Cáceres podría venir Claudio Morel a sumarse al cuerpo técnico. No es oficial, pero se está dialogando. Se está hablando con él. Se está hablando seriamente. Directamente ustedes con Morel. El área de fútbol está hablando con él. Presidente, Te escucho. ¿hasta cuándo tienen tiempo con en el caso de Erly González? No, me da una fe. Creo que el 26. Bien. Ahora es viernes, sábado. Es un tema que ya sabemos que es complicado, que no va a venir un tema y que lo estamos heredando, ¿verdad? Ya lo dije, hasta en la asamblea ya saqué que yo no estaba de acuerdo con la constitución de varios jugadores. Lo escribí en la asamblea.
no es que lo estoy diciendo, lo escribí. Pero bueno, ahora ya no me sirve, ya tengo que continuar y pelear con lo que tenemos y luchar y sacar adelante. Y ver las diferentes herramientas, ver cómo tocar todas las puertas y trabajar. No nos queda otra, o sea, lastimosamente es un tema que, una realidad que tiene el club. Y no tenemos solamente esto, ojalá sea uno solo. Usted habló del palco y habló de alguna concesión hasta cierto tiempo. ¿Quién maneja el tema de los palcos? Lo va a manejar, hay una empresa que se llama, la que está haciendo allá Bernardino Caballero, y la va a construir AGD, Alberto Grosbrón la va a construir. ¿Y ellos van a tener cierta concesión por algunos años? ¿Cómo va a ser el tema? Sí, por 7 años. Por 7 años. ¿Y cuánto le paga hacia Olimpia? ¿Esos son los 7 millones? No, son $2 millones que entregó. Y ahora hay una negociación, llegado a 120 palcos, hay un porcentaje que nos queda y pasado los 80 últimos palcos para llegar a los 200 y nos queda un 70% al club. Y todo eso sumado puede generar al club unos $7 millones. Ah, está bien. ¿Y tienen concesión entonces por unos cuantos años para explotar ellos? Por 7 años. Y después le queda al club 200 palcos, patio de comida, una pileta nueva climatizada. Nos queda todo y que nos va a generar por año al presidente de turno que le va a entrar $2 millones solamente en esos palcos. Ese es el tipo de legado que nosotros tenemos que hacer. Ese es el trabajo de la dirigencia. Sabiendo que todos somos pasajeros, que venimos a servir un tiempo. Y somos pasajeros, pero tenemos que dejar legados. Y ese tipo de obras son las que van a dejar legados. El presidente, esos 2 millones que dijo que adelantó la empresa, ¿esos eran los 2 millones que se hablaba que estaba para Derlis? ¿Cuándo? $1 millón adelantó. No, eso ya adelantó hace 3 meses. ¿Hace 3 meses adelantó? Sí, eso ya se pagó hace 10 meses, no era para Derlis. Yo nunca hablé del tema de Derlis y los 2 millones. No, me acuerdo que simplemente hacían correr el tema que había 2 millones. No sé, eso no hay. No hay. Hay que saber eso, no hay. Estamos trabajando en general y tenemos diferentes alternativas creativas para ir solucionando y hablando con el Dinamo con una propuesta concreta cuando la tengamos. Antes no voy a hablar. Pero eso sería de después de enero, porque en enero se cumple la primera. En enero se cumple la primera. Creo que ahora el 26 es que está desde enero. Y bueno, un escenario que nos cierre el libro de compras. Ese es el escenario que tenemos hoy. Claro. Tienen todo este tiempo pero tenemos un plantel de primera y jóvenes brillantes. O sea que Olimpia va a ser muy competitivo. Olimpia va a pelear grandes cosas el próximo año, presidente. Y ¿qué te digo? La responsabilidad de Olimpia siempre es pelear grandes cosas. Esa es la responsabilidad. Pero les digo otra vez, acá no se puede hacer magia, acá se necesita tiempo, acá se necesita paciencia. Nosotros tenemos la ilusión para pelear siempre, pero el Olimpia necesita tiempo para ordenarse y paciencia. Por lo menos 2 años nos va a llevar a ordenar esto. Quisiera yo decirte que tengo un club que toma en otras condiciones. Acá mi energía es viendo que me llama un proveedor, que me llama otro deudor, otro amigo apagando incendio de otra manera. Entonces, pero todo eso lo tengo que hacer porque está dentro del desafío del olimpismo y de la presidencia y es la pasión que uno hace cuando uno le ama a un club. Pues solamente así se puede explicar esto. Es algo inexplicable, una pasión, un amor eterno y te metes y la amar a Olimpia. Y así lo estoy haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y entre todos los olimpistas tenemos que sacarle, son más de 3 millones. Hay diferentes herramientas que vamos a presentar. Ayer tuve una reunión a las 9:15 de la noche de la directiva, analizando estrategia de cómo hacer. Y yo les pido al hincha olimpista que se asocie. Necesitamos nosotros esto. Vamos a lanzar una herramienta del hincha oficial, también necesitamos. Hasta ahora entraron 660 personas al hincha oficial. Necesitamos crecer muchísimo, siendo 3 millones de olimpistas. Y vamos a sacar una super app del Olimpia, que vamos a hacer, vamos a venta de entrada, contenido, Olimpia, esto, un montón de cosas vamos a hacer. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Si todos ponemos nuestro granito de arena, el Olimpia con la potencia tiene enseguida poder reestructurarse. Pero acá, hoy por hoy, sabemos que tenemos que trabajar. La nueva marca de ropa arranca en enero. La nueva arranca en enero y es un diseño extraordinario. Lo que yo vi es algo que va a marcar un antes y un después en la remera del Olimpia, en la vestimenta del Olimpia. Realmente es algo extraordinario lo que se viene. Es única, hasta ahora nunca se vio, presidente, una cosa parecida a esa.
es única, nunca se vio una cosa. Pero la verdad es lo que yo vi, por lo menos hasta hoy en día, cada uno pues tiene un gusto. A mí lo que yo vi realmente es algo único, rompe todos los esquemas. Todos los olimpistas vamos a querer tener esa remera, y todo eso le ayuda también al club. Eso es merchandising, es una de las cosas que tenemos que trabajar, tenemos que fortalecer mucho el área de merchandising. Presidente, ¿quieres contar el próximo año con Richard Ortiz? Mira lo que te lo digo, me preguntas nombre por nombre. Yo quisiera contar con todos ellos, pero tenemos que trabajar y hablar con cada uno de ellos. Para mí Richard es un jugador extraordinario. Me gusta cómo juega, tiene experiencia, se para en la cancha. Quisiera poder decirle, señor, esto así, pero yo no tengo alternativa. Aquí tenemos que ordenarlo y reestructurarlo. Hay que ser serio en este tema financiero. Entonces, todo eso lleva un proceso, mucho diálogo, mucha comunicación. Algunos entenderán, otros no. Bueno, eso es la vida. Pero si vos encontrás un club que está desordenado, ¿qué vos vas a hacer, Bruno? ¿Vos qué vas a hacer? Que se tiene que bajar los costos, se tiene que reestructurar, se tiene que pagar deudas, se tiene que ganar tiempo, se tiene que buscar bonos, se tiene que buscar herramientas como concesiones de palco, se tiene que hablar con todos los buenos. Vos creo que haría exactamente lo que yo estoy haciendo. No hay otra. Y pedir al pueblo olimpista que sea consciente que se necesita tiempo y paciencia, y se necesita de todos. A mí no sirve el olimpista estar mirando afuera, más tiene que meterse, involucrarse, ayudarla a su club. Yo soy una herramienta pasajera, vengo a ayudarla a mi club y necesito de todos los buenos olimpistas. Ahora, ¿qué, por ejemplo, le pedís al hincha del Olimpia? ¿Cómo querés que ahora mismo le ayude al Club Olimpia? Que se asocie como número uno, que se sume al tema al hincha oficial, que se sume a eso. Y nosotros vamos a estar presentando en poco tiempo, ahora estamos haciendo un lanzamiento, vamos a hacer una cena en la villa para lanzar los palcos, que le invito también que ya estén ustedes, antes de fin de año. Ya vamos a lanzar, vamos a mostrar el proyecto, vamos a proyectar una pantalla gigante, que es el palco que queremos hacer, cómo es el proyecto, y que se sumen los olimpistas a esto. O sea, acá nosotros necesitamos de la ayuda y también de la Federación. Los Olimpia tienen que volver a estar seguros y estar convencidos del club que tienen. Pero tienen que saber que la situación es difícil, que es complicada, pero que juntos podemos sacarlo adelante. Por ejemplo, asociarse hoy al Olimpia. Ahora, el hincha olimpista que te está escuchando, ¿cuánto, por ejemplo, puede asociarse, pagar y ya comenzar a ayudar al club? Y mira, son diferentes. Mira, ayer justamente estamos analizando, hay diferentes socios que están con una antigüedad, se les cuenta un 25, un 30%, se vuelve a asociar con eso. Nosotros tenemos una masa societaria tremenda masa societaria, y sobre eso tengo que trabajar. Ya estamos buscando diferentes alternativas, inclusive debemos meter empresas que recuperen esta cartera y que vayan buscando a los socios. Debemos ser muy agresivos, llevarle un seguimiento quincenal. Pero por ejemplo, mensual 150.000, 200.000, 4.500 socios tenemos hoy. 4.500. 4.722 socios tenemos. Y tenemos que llegar a 25.000. Necesitamos, eso nos da una base también de ingresos recurrentes. Tenemos que trabajar en eso. Vamos a hacer varias cosas, ya van a ver. Y le invito también este viernes, se le va a dar a los campeones del mundo, aprovechando esta calle, voy a hacer también, se le va a hacer un homenaje a los campeones del mundo. Y van a ser declarados socios vitalicios, esa gente que nos llevaron a esa gloria. Vos sabés que eso es muy bueno. Y ahora le vamos a declarar socios vitalicios. Eso es muy... Mira, te felicito porque, ¿sabes qué? Yo recuerdo, perdón que te interrumpa, presidente. Vos sabés que es muy bueno lo que... Eso te digo... Mira que alguna vez hemos escuchado de Alicio Solalinde, de Gabriel González, de muchos grandes ídolos del Olimpia, que no son recordados. Que Alicia, por ejemplo, dijo, no me puedo llegar a la cancha porque me pide la entrada, y yo único fui campeón, y me dice, yo no tengo un carnet, no puedo entrar. ¿Ustedes se acuerdan de esa? Este uruguayo Jiménez, campeón de América del 79, no podía ver la Copa del 2013. Me acuerdo que fue a ocasión contra el Cruz y no le dieron. Señores, por eso es importante. Van a una placa, se merecen todo lo que se merecen. Van a caminar a una media vuelta olímpica. Y estos son los grandes héroes que hicieron un antes y un después en el Olimpia. Hoy hablé con ODD, le invité también. Va a tratar de estar ODD. Eso es porque esta es la gente que le dio un paso cualitativo al Olimpia y le llevó a otra etapa.
a otro nivel. ¿Cómo no le vamos a dar ese reconocimiento? Este es el primero, vamos a hacer con los otros campeones también. Entonces le van a entregar y van a tener un lugar ahí. Entonces nosotros tenemos que cuidarle. Estos son los grandes héroes que hicieron del Olimpia lo que hoy es el Olimpia. Y vamos a darle reconocimiento y ya van a ser declarados socios vitalicios. Aquí me comentan que Olimpia como club se suma también a una plataforma mundial, socios.com. Estamos en esa es la tercera herramienta. Vamos a hacer un fan token, que va a ser un tema donde vamos a poder hacer que es la criptomoneda. Vamos a subirnos al socios.com. Estamos con somos hinchas también. Todas estas herramientas necesitamos porque todo suma, no sé si me entienden, todo suma. Acá hay que ser muy creativos. No tengo que dejar un club serio ordenado con ingresos recurrentes. Y lleva un tiempo, eso no es del día a la mañana. Y repito, no tengo que dejar un club serio, que no dependa de una persona, que dependa de un sistema de trabajo. Que cuando nosotros nos vayamos, este club esté ordenado y venga un club que se tome y que la gente que venga tenga una línea de trabajo. Ese es el Olimpia que nosotros queremos, para eso estamos. No, muy acertado eso de reconocer a los grandes ídolos del Olimpia, me parece muy interesante. Este viernes a las 6 de la tarde se le entrega, a las 6 me van a dar la vuelta a Olimpia. Le invito a todos los olimpistas, esta gente hay que aplaudirle. Esa es la intención de nuestro club. ¿Hablaste con Roque Santa Cruz ya? Te dije el lunes, pero te repito otra vez. Hablé con Roque Santa Cruz. Queremos contar con él. Y vamos a sentarnos a trabajar como con todos los otros, con cada uno de ellos, que es el Olimpia que nosotros queremos y podemos. Roque, ¿qué te dijo? ¿Roque quiere seguir en el Olimpia, jugando en el Olimpia? Roque, Roque ya te digo, o sea, no hablamos específicamente así. Estamos haciendo todo el intento para que él continúe en el Olimpia. Él es un gran jugador y lo valoramos muchísimo. Y vamos a hacer un esfuerzo para que continúe Roque con nosotros. Un jugador extraordinario. Una persona, nuestro capitán, o sea, vamos a hacer un gran esfuerzo por él. Uh-huh. Como por todo lo del plantel. Y bueno, vamos a trabajar, vamos a hablar, vamos a dialogar y vamos a tratar de encontrar puntos de encuentro. Pero hay una realidad que nosotros administramos. Uno no puede construir sobre algo que no es la realidad y la verdad. Nosotros tenemos que construir sobre la realidad, sobre eso se tiene que ordenar. Así funciona en los clubes, una empresa, un país. Se tiene que ordenar desde la realidad y decir, señores, esto es lo que puedo. Y si yo voy a hacer esto, yo voy a ir cumpliéndote. No sirve generar expectativa y sumar deuda y después no se paga. ¿Está viajando, presidente, a la final de la Copa Libertadores? Y mira, tenía que irme, pero lo Olimpia con Libertad me cambió un poquitito hace domingo, entonces ya me quedo acá por ese tema. Me cambió el tema por Libertad, presidente, no me toque un día y volver al otro, es complicado. Hoy por hoy te diría que no, nunca hasta últimos minutos, pero hoy por hoy me voy a quedar acá. Presidente, hoy te escucho, estás enfocado 24 horas, o sea, de que no estás trabajando por el Olimpia no te pueden dilar la gente. Y por lo menos le puedo decir, no estoy trabajando y a veces hasta horas de sueño, tengo menos horas de sueño. Pero así nomás esto. Me reta mi familia, me reta mi amigo, está loco, pero bueno, le digo, el amor y la pasión al Olimpia. Que no me digan esto, yo ya elegí esto. Ya estás en el baile. Ya estoy, le voy a ayudar y voy a pelear hasta la última gota de sangre. Voy a luchar por nuestro Olimpia. Y voy a tocar todas las puertas necesarias, todas para reestructurar nuestro club. Y les aseguro, soy muy optimista. A pesar de todo esto, yo soy un optimista. Y tengo un gran equipo de trabajo. Una directiva muy trabajadora también. Y hay muchos olimpistas que quieren acercarse y yo voy a ir tocando las puertas. Presidente, acá el presidente Marco Trovato dijo que él ayudaría para pagar la deuda en el caso de Erly González. ¿Él se puso a disposición? Mira, yo no contacté con él. Bueno, ¿está todo dicho entonces? Yo no contacté con él. Presidente, me parece muy saludable que hables así en un medio tan importante como el nuestro, como también claro que son importantes los otros medios, respetando el trabajo de cada colega, pero es importante que comuniques, que hables, que nosotros te preguntemos. A veces somos incisivos, somos preguntones, somos repreguntones, pero esa es nuestra mesa. Yo, presidente, no sé si vos conocés el trabajo que hacemos.
Gracias a Dios, este segmento deportivo es el más escuchado en toda la República del Paraguay. No lo digo yo, lo dice Ivope Paraguay. Y es la radio más escuchada del país y es la radio más potente del país. Entonces, yo celebro que seas abierto, y si en algún momento te he incomodado, yo te pido mil disculpas, pero quiero que entiendas que acá esta mesa es a veces un poco incisiva, no es a veces, es incisiva, es filosa, y no es contigo, es a veces se enojan algunos entrevistados, no quieren hablar más, y entendemos y respetamos, pero tenemos una línea, y de esa línea no vamos a salir, así que yo no quiero que vos te sientas atacado, que vos te sientas incómodo. Te voy a decir eso, no hace falta que me aclares eso, porque yo sé que ustedes son trabajadores. Yo le respeto a los trabajadores, yo tengo varias empresas y le respeto mucho a mis trabajadores, tengo diferentes rubros. Ustedes son gente que trabaja, este es su trabajo, y yo le respeto. Y yo a mí me alimenta el consenso y el disenso. A lo mejor no nos ponemos de acuerdo en la cosa, pero a mí me alimenta, estoy acostumbrado para mí una de mis cualidades es aprender a coincidir, a disentir. Eso es la vida, nadie tiene la verdad absoluta en nada de esto. O sea, a mí me gusta coincidir, yo no, al contrario, y yo respeto, ustedes son una gran radio. Así que coincido, olvídate eso, llamarme, preguntarme, ténganme paciencia, a veces voy a poder responder, a veces no puedo, también hay momentos para salir, otros momentos que no puedo, créanme que estoy luchando contra un tema que es bastante duro. Y aparte una cosa, Bruno, quien nada debe, nada teme. Ustedes me pueden preguntar lo que quieran, yo le voy a decir exactamente lo que pienso y lo que no pienso. No, mira, te digo que agarraste yo le dije, no sé a quién, le dije ayer a Manuel, y creo que en su momento le dije también a Balota, porque cuando Balota me decía, no hay plata, Bruno, no se va a pagar lo de Derli, ayer me dijo Manuel, Bruno, que sumen la demanda, que vengan la demanda, el Olimpia tiene sus activos y nosotros vamos a responder hasta donde podamos, y después sálvese quien pueda, más o menos una cosa así nos dijo, hablando mal y pronto. Entonces, presidente, yo le dije a Manuel, tamaña responsabilidad la que te están tirando un camión de toneladas y toneladas encima. Y mira, si yo le dije eso a Manuel, te lo digo públicamente a vos, hay que tener valentía, coraje para agarrar el Olimpia ahora. Y eso te lo digo públicamente, no es fácil agarrar este Olimpia de ahora. Y mucho menos lo fue desde antes, yo recuerdo cuando Osvaldo, y eso tenía Osvaldo Domínguez. Vos con Osvaldo, vos sabés que le llamaba y hablaba y te mandaba, pero disculpame la expresión, no quiero ser soez, pero te mandaba a la P te mandaba. Pero al día siguiente te atendía el teléfono. Yo recuerdo una vez, fue tan simpático porque estábamos con don Julio del Puerto y le habíamos preguntado algo sobre la deuda y Osvaldo reaccionó de una manera, dijo, pero qué maricones que son, ¿para qué quieren saber ustedes tanto lo de la deuda que esto? Y tenía esas cosas y de repente se explayaba y te explicaba otra vez y contaba, y el público de la Olimpia salía satisfecho porque su presidente hablaba, su presidente explicaba, y después el tiempo le da la razón o no le da la razón al presidente. Es así nomás, así como el técnico también el tiempo le da la razón si es que hace un buen trabajo, los resultados le respaldan, y la misma cosa pasa con nosotros, inclusive que somos periodistas, rendimos exámenes todos los días. Acá vos te equivocás una vez y ya te dicen, che, no es así, los pendejos de hoy que siguen el fútbol internacional, vos le decís, te va a una reunión y te preguntan, ¿quién es el delantero del Manchester City? Vos no sabés, se ríen en tu cara. Entonces es una exigencia diaria. Todos estamos en la misma situación. Ariel, vos para redondear la entrevista y dejarlo libertad. Dos preguntas. La primera, si las inferiores, presidente del Olimpia, van a quedar en Villeta. Y estamos trabajando en eso. Hoy por hoy estamos trabajando en eso, ¿verdad? Hoy por hoy estamos en Villeta. Sí. Yo me iba a conocer, a ver cómo podemos ayudar ahí a mejorar algo también, la infraestructura, algo que podamos hacer. Uh-huh. Y hay un acuerdo de porcentaje que entiendo con el presidente Osvaldo Domínguez, ¿no? Para que se utilice ese predio. Si me corregís si estoy equivocado. Sí, tengo entendido que hay un contrato con un porcentaje sobre las inferiores. De las inferiores, con el presidente. Y la última, presidente, ¿hubo tanta diferencia con Miguel Brunote de visión, de trabajo,
de modelo, de gestión de club, por eso él se tuvo que ir? Yo no te puedo, no, yo no diría eso, ¿eh? No diría, yo creo que él luchó mucho, ya lo dije, una persona que luchó mucho, que después se agotó, se cansó también, ¿verdad? O sea, esto es la realidad. O sea, no hay otra cosa más que eso. Yo con Miguel no tengo nada contrario. Bien. Presidente, ¿querés decir algo que no te preguntamos, algo que consideres importante dirigirte al club, a los hinchas del Club Olimpia para cerrar la nota? Repito lo que ya les dije. Olimpia necesita tiempo, necesita paciencia y trabajo y necesita de todos los olimpistas. Todos los olimpistas vamos a hacer que salgamos de este estadio donde estamos en este momento. En lo deportivo y en lo económico, solamente trabajando juntos, creyendo juntos, confiando juntos, ayudando juntos. Yo creo en una masa societaria que nos ayude a sacar el club adelante. Y ustedes también necesitan, todos los medios de prensa, porque ustedes son clave del tema, ustedes son parte de esta industria, y esta industria tenemos que cuidarla y construirla entre todos. Presidente, muchas gracias por tu tiempo, tu paciencia y las puertas abiertas. Cuando quieras, Gracias, presidente, Bruno. estamos en Gracias, contacto. Bruno. Muchísimas gracias por atendernos. Yo te escribí para transmitir algunas cosas también de vez en cuando. No hay ningún problema, estamos abiertos como siempre, abrimos las puertas a todos, no hay ningún problema, presidente. Te envío un abrazo grande, muy amable. Un abrazo, saludo Federico, saludo a todo el equipo, a Ariel, a todos, a las órdenes. Gracias. El que estuvo un poco callado, presidente, es Dani Chun. No te preguntó nada. Estuvo escuchando. No sé. Preguntó al arranque. Al arranque pregunté y ya. Después capaz No, entonces, que algún NFT y todo eso, ya que hablaste del token, pero para otro momento. Bueno, o sea, un abrazo para otra grande. entrevista, Dani. Sí. Sin problema, a las órdenes. Presidente, a las órdenes. muchos éxitos. Gracias por atendernos, muy amable. Gracias, chao. El presidente Miguel Cardona del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 26 de noviembre, show en vivo de Venegas Van, 21 horas, barra libre de tragos, 17 horas. Sábado 27 de noviembre, DJ Joselo en vivo, 17 horas. Sorteos hasta 1.700.000 guaraníes en créditos a partir de las 9 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Llega el Black Friday a Electrovan con descuentos que no podés desaprovechar. 30, 40 y hasta 50% de descuento en artículos seleccionados. Este 26 de noviembre visita nuestra página web www.electrovan.com.py o acércate a una de nuestras 30 sucursales. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios, más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy, porque este viernes se realiza el cuarto sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Contactanos, llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Conoce cómo se hace la caña Fortín y por qué es el ron paraguayo premiado en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barra de cócteles Fortín. Próxima salida sábado 4 de diciembre en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o al 298-1000 y 0981-272-900
1978. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa X50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresar tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Podés duplicar tus cupones comprando Pechu Nuggets, Pechu Milas y Pechu Burgers. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón a todos les gusta. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Solicita mayores detalles escribiéndoles al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. 12:46 está Juanma para hablarnos de Cerro Porteño. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, tema entrada futbolístico, ¿por dónde arrancamos? Yo creo que podemos arrancar por el tema futbolístico, Fede, porque ayer fue el primer entrenamiento del Cerro Porteño después de la goleada ante Nacional, y está la situación de Alberto Espínola, que salió lesionado con una dolencia en el posterior del muslo izquierdo y va a ser evaluado toda la semana, Fede. Si bien el dolor no es tan intenso como se esperaba o como en algunas otras ocasiones ha sucedido, de todas maneras Alberto Espínola lo van a ir llevando día a día, van a ir evaluándolo, fisioterapia, no va a trabajar con normalidad, así que la situación de Alberto Espínola que está en duda y va a ser así hasta el día jueves o viernes más o menos, donde lo van a probar para ver en qué situación se encuentra él. Claro, porque él... decir que Alberto Espínola es duda para el partido ante 12 de octubre de Itagua. Él, cuando se sienta y nos sigue en el partido, él ya sabía que salía. Ya sabía que no iba a poder continuar. Te fijaste, ¿verdad? Vos sabés que me parece que él ya venía con una dolencia, Federico, porque él hace un gesto después de una corrida. Él presiona el circuito nacional por la derecha, porque digamos por su sector. Después retrocede en la pelota. Él sigue la trayectoria de la pelota. El lateral izquierdo le da al central, él le sigue al central, el central le da al arquero y él le sigue al arquero y ahí queda. ¿Verdad? Después el circuito nacional sigue, pero él ya baja la intensidad y después hace un gesto al banco de suplentes que ni siquiera pidió el cambio, hizo un gesto con la mano y ahí ya automáticamente Chiqui lo manda a llamar a Enzo Jiménez. No, claro, y se dio la polémica porque los jugadores nacionales no sacaban la pelota y él ya se quedó inmóvil después de esa acción que estás mencionando. Supone que no juega, sería Alan Benítez con Jiménez. Tiene reemplazante naturalmente que exactamente es así como lo mencionaste. Alan correría a jugar como lateral derecho. De hecho que me parece fue el partido contra Nacional, uno de los partidos donde Alan le cubrió más las espaldas a Alberto Espínola y durante gran parte del primer tiempo principalmente Alan quedó como lateral derecho y Beto, ¿verdad? que quedaba como volante. Pero sí, Alan se correría como lateral y Enzo Jiménez allí estaría recuperando el puesto en caso que no llegue Alberto Espínola. Sería descabellado si es que no llega Beto y que entre Enzo y que Alan siga jugando de 8 y Jiménez de 2, o indefectiblemente va a ser el movimiento lógico de que Alan pase a jugar como lateral y Enzo como volante. Me parece que va a ser algo nuevo, una novedad, si es que ocurre eso que planteas, Dani, si es que llega a ocurrir, pero yo viniendo de Chiqui Arce no descarto porque él es de hacer pruebas en los entrenamientos y que si en los entrenamientos les convence el funcionamiento, puede llegar a suceder, pero si dejamos que las cosas sucedan naturalmente sería Alan Enzo. Claro, o sea, la opción que tiro es medio radical, pero me parece que cómo corre la cancha Alan de 8 es algo que no le da Enzo y quizás se lo podría más adaptar al puesto convencional de lateral derecho, pero lógicamente, y eso ocurrió ya en un partido totalmente liquidado.
contra Nacional cuando sale Beto ya en el 3-1 con 20 minutos por jugar, de que Alan pase a jugar como lateral y Enzo, pero era un poco una opción y como bien decís, Chiqui suele tener tipo así un as o algo similar en partidos importantes y uno supone que contra 12 Cerro va a ser dueño absoluto del trámite del encuentro. Ya seguimos con Cerro. Contigo tenés internet, series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satoricen, Rock in Rio, entradas al Asunciónico, TV Smart, cuatriciclo, motoscooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes, ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627.000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Y hoy es miércoles de descuentos reales. Hoy es días de Farmacias Catedral hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627.000 y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. Aprovecha y realiza tus compras a partir de 50.000 guaraníes. Genera cupones electrónicos para participar de la gran promoción que te premia hasta con 116 premios todos los miércoles. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan el medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate o llama al 0983-625-254. Tu moto y vos, un equipo full, llegando a donde querés llegar. Y para que puedas seguir sumando aventuras, todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontrarás en Inverfin. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrala ideal en Target S.A. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos. Ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962-253. Target, representante oficial del Liugon en Paraguay. Arrancamos la nueva subasta de Movipuja. Vale de combustible de 2 millones de guaraníes. Ingresa ya a www.movipuja.com. Si todavía no te registraste, hazlo ahora. Tu oferta puede ser la mínima y única y podés finalizar este año y arrancar el 2022 con tanque lleno. Oferta ya. Movipuja. Sí. Hablando de Movipuja, señores, no se olviden www.movipuja.com con B larga. Movipuja.com. 2 millones de guaraníes. 2 millones de guaraníes. La oferta única y más baja. Se lleva el premio, se adjudica 2 millones de guaraníes en Vale Federico. Pero con esa condición. Claro, estoy pensando, con esa condición. Ariel, me enteré también, vos sos Ariel de lo que carga 100.000 también, ¿verdad? Sí. Claro, entonces, a ver, sí. Cada 4 días 100.000. El cálculo, ¿cuándo sería 2 millones? ¿Para cuánto nos cubre ahí? Yo calculo 2 meses, Federico. Sí, por ahí, fácilmente. ¿Tu cálculo? Mi cálculo cada 4 días 100.000, haciendo el trayecto de siempre. Nada. Qué cortisona. 80 días. No, dame tu auto, Federico, yo quiero tu auto. No, si llevas, si querés. Pero... Bueno, mientras ustedes negocian la potencia del motor. Hasta el 3 de diciembre. 80 días. Sí. Mirá, ¿Qué? 80 días. Hasta el año que viene, hermano. No, para el presupuesto de Federico, al cual vos le trancaste muy fuerte. O sea, no. Lo que pasa que de la casa a la lo que pasa, claro. El señor Pone está más acostumbrado. Lo que pasa es que vos te vas a New Point
David, te va, Ariel se va al interior también, ¿no? Sí. Dani se va a Ciudad del Este, ¿no? Yo acá la amaré por 21 proyectadas encima, hermano, ¿eh? 21 para cortar camino, ¿eh? Yo pensé que terminaba. Por favor, señores. 3 de diciembre se cierra a las 13:30. Movi Puja, no te olvides, 2 palos, hermano querido, para que ganes. Tu oferta es así, mira, Dani, por ejemplo, para ofertar vos compras por 3.500 guaraníes. Tenés que entrar a la página www.movipuja.com. Movipuja con Belara. Entrás y ofertás, por ejemplo, 500 guaraníes. Si Ariel ofertó 450, Federico 450 y yo 400, ¿quién gana? Yo. Porque yo soy el más bajo y el único. ¿Se entiende, verdad? Movi Puja, no se olviden. Juanma, ¿vos estás todavía en el circuito? Sí, señor, aquí estamos, Bruno. Bueno, a ver. Ayer sorprendió lo de... ¿Qué tiene? Acá, Hoy estaba acá pregunta comentando si vos. vos tenés una moto, Federico. No, Porque pero tu es cierto, consumo es cierto que me dice el señor de los pasillos, yo tengo mi quincho, tengo la pileta, y tranquilo, ¿para qué me a otro lado? No te digo, no Ni te digo en la que estás cancha, haciendo mano, vamos. un consumo medio raro, muy poco consume tu... Consume poco, sí, consume poco. Cada 4, ¿eh? Y te puedo probar. Cada 4 días 100.000 guaraníes. Y antes, que cuando el precio era más bajo del combustible, seguramente te duraba mucho más. No. Era otro auto. Claro, porque era de la tanda diésel. Pero viste que hace poquito nomás que... El diésel también está caro, saladito. Sí. Pero tengo, hermano, ¿qué querés decir? Ni a las canchas nos vamos de vez en cuando, ¿no? Y las canchas están cerca. Siempre mi trayecto, ya te digo, no me voy a ir a del Cerro. Claro, Caballú. Ya por medio y sí, el GPS casa, a veces color casa. Te digo que, hablando de Cerro, la reunión tiene que ser ahora. Vamos a ver un poco si están reunidos ahora mismo. No queda. En 2 horas, Federico. El resultado de la encuesta ayer de los socios fue fuerte, ¿eh? Sí. 9-1. Es como para que Ortega y Ricardo le digan qué vamos a hacer. Vamos a entrar fuerte acá porque no digo que ese sea el resultado final, pero el muestreo fue mucho hacia la estabilidad, hacia la estabilidad que entiende el hincha, porque también hay detractores que dicen que estabilidad si debemos 50 palos, dice, ¿verdad? Pero es complicado. Acá ya me envió una foto Federico cargando combustible, dice, pero carga una Coca-Cola. Mira que está más cara subió eso. Juanma, ya volvemos con Cerro Porteño. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunicate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom. Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia a la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Liga de Campeones para hoy. Ya estoy en un instante con Juanma Figueredo para ampliar lo de Cerro Porteño. Tenemos el tema relacionado a Guaraní, hablábamos con Javier Acosta en el arranque, fuerte, linda nota con el presidente del Olimpia, abierto, ida y vuelta en las preguntas y respuestas. Hoy a las 5 de la tarde, Brujas Leipzig, 5 de la tarde, hermano, partidazo, Manchester City PSG. El partido de ida lo ganó el PSG, gol de ¿2-0 Messi. o 2-1? 2-1 fue Federico. El taco de Ganaba Mbappé, 2-0 y hubo descuento del City, sí, así fue. Sí. Partidazo, hoy a las 5 de la tarde, imperdible Manchester City PSG. Bueno, Atlético de Madrid Milan, Liverpool Porto, 14:45, esto que mencioné antes de las 5, 14:45 Besiktas Ajax, 5 de la tarde Sporting de Lisboa Borussia Dortmund, 14:45 Inter de Milán Shakhtar Donetsk,
Y a las 5 de la tarde, el Sheriff Tiraspol versus Real Madrid. Ahora, esto es por la Champions, ¿será? Napoli está perdiendo. Es Europa. Europa League. Europa League. Napoli está perdiendo. Así es, UEFA Europa League. Grupo C. Esparta de Moscú le está ganando a Napoli, hermano querido. 2-0. Ya estamos con Juanma, estamos con Gerardo. Hablamos del campeonato. Y quiero instalar un debate. No más que debate va a ser. Yo creo que le va a gustar a la audiencia. Vamos a descomprimir el ambiente. Vos, por ejemplo, Ariel, ¿cuánto pujarías, cuánto ofertarías por 2 millones de guaraníes de vale de combustible? 81 guaraníes. ¿Eh? 81. ¿Ese es tu número? No sé, se me vino, sí. Se me hace que nadie va a pensar en ese número. Está el secreto. Porque la otra vez que ganó fue... ¿Cuánto era? 67. 67 Sí. guaraníes y se llevó una NOU de más de 3 millones de Y guaraníes. así puedes tener que rebuscarte un número que los muchachos difícilmente, en teoría, puedan imaginar. Claro. Bueno. ¿Y vos cuánto pujarías? Y yo si puedo jugar, voy a pensar si en un número también medio, por ejemplo, un 43 guaraníes. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Atalaya S.A. de Seguros premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa hay alivio para todos los dolores. Yo piso quitadol. Un saludo al abuelo, al querido Enrique Pavón. Qué capo Enrique Pavón será. Un genio. Te envío un cariño grande, mi querido Enrique. Algún día le vamos a invitar acá. Hace un show. No un personaje. Pero un personaje lindo, un loco lindo. Vos sabés que si yo tuviera la plata, bueno, no sé si a lo mejor Enrique me hace precio especial, ¿verdad? Pero en mi cumpleaños me encantaría tenerlo, al que haga su show. Media hora nomás. Una vez, no sé si Enrique... Vos no podés llevarle en tu inauguración a Ariel. Claro que sí. ¿Eh? Vamos a ver si... Hay que hacer una vaquita. ¿Qué tal ¿verdad? estamos para esa época? La vaquita, Bueno, la verdad a ver, que está flaquita ya. Juanma. Sí, Bruno. Bueno, ¿qué más para complementar lo de Cerro Porteño? Para recordar, porque hoy oficialmente se abrió la venta de entradas para el público en general de cara al partido entre Cerro Porteño y 12 de octubre. Hasta mañana, precios de preventa a las graderías norte y novena, 20.000 guaraníes. Plateas, 40.000 guaraníes. La platea alta va a estar destinada para aquellos que no cumplieron todavía con el régimen de vacunación, los del carnet naranja. Platea alta, 40.000 guaraníes. Las preferencias laterales, 80.000. Preferencia VIP para socios, 90.000 y 120.000 al público en general. Y preferencia benefactor, 160.000 guaraníes. A partir del viernes sufre un pequeño incremento. Las graderías costarán 30.000. Las plateas 60.000, las preferencias laterales 120.000, preferencia VIP, mismo precio para los socios, 160.000 para los no socios, preferencia benefactor se mantiene en 160.000 y a partir del viernes los hinchas del 12 de octubre podrán adquirir sus entradas a través de la red UTS con un valor de 30.000 guaraníes, exclusivo para aquellos que tengan el carnet verde. Bueno, gracias Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, un saludo para todos. Bueno, adiós. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100 y DESA. Máximo respaldo a su inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení
a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Para desarrollar al país, ponemos las herramientas industriales correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna. Tokio, con el pacto de confianza NGO. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía, la verdadera raza fuerte Sport. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Gerardito, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros y por supuesto a la gran audiencia de ABC Cardinal. Poné la música, Samir de Guaraní, qué bárbaro. Guaraní está ahí en condiciones iguales que Cerro Porteño, está, ¿verdad? Cortamos la música, espera un rato. ¿Quién va a salir campeón, Federico? No, sacame esta risa, hermano. Parecida, no, pero mira la pregunta que hacer, Bruno. Y así, yo me te falté el respeto alguna vez. Y mi risa te faltó respeto. Mira, me sí, reí. Pero no sé, me parece que yo te estoy preguntando una... ¿Quién Claro. para? Porque no me vayas a salir con la historia de que no, que tenemos que analizar, que vos no, como futbolero sentís o palpás o ves o tenés una... Son un ser humano, ¿qué es lo que? Porque sos periodista, Ser tenés el humano. micrófono, ya no vas a decir, no me vayas a decir, no tengo la bola de cristal. No, pero tenés no. pues dentro tuyo, habrás pensado, no, para mí va a salir fulano. No, para tal, mí es cierto. Para mí es cierto. Viste, juega con la más cómoda, hermano. Y bueno, ¿qué querés que te diga que ya tengo el campeón? No lo tengo. Mira que muchas veces... lo tuyo es genuino, vos no sabés, No quién sé, puede ser campeón. Yo no sé ni cómo le va a ir a los equipos este fin de semana, este domingo. Si querés, Federico. Yo te voy a responder. No, pero yo no te estoy preguntando. Yo no te estoy preguntando, digo, afirmá vos tu yo propia... tengo agallas para decir lo que yo creo que... ¿Vos tenés qué? Lo que tengo Pero agallas. esa agallas es cuando uno empieza en el periodismo que quiere decir cosas fuertes y dice, mira, No, pues tengo yo no que hacer estoy, así. Federico. Bueno, pero no es ni ese, tengo agallas, no, eso lo define la gente, lo define el archivo define muchas veces quién tiene agallas y quién no. Ese, yo tengo huevos, yo voy de frente, ese No, pues eso es de barra brava. Y bueno, no es barra estamos para esta altura. Agallas, ¿sabes qué? Me cuesta nomás- esa cosa la define, repito, hay un archivo muy importante. Pero tu carrera te avala, lo que te quiero No, decir por eso nomás, digo, Federico, pero no se es trata- que no se en trata algún de demostrar la momento galla. manejando, yéndote a tu casa, vos habrás pensado en algún momento, después de todo lo que pasó, habrás dicho, para mí que va a salir campeón fulano tal, o vos no sos de piel y de... No, incluso terrenálfico, incluso la otra pensás vez, fico en eso. incluso la otra vez estaba hablando y dije, che, qué lindo que va a estar el partido final. Qué bueno va a estar el partido final, dije. Va a ser ¿Vos crees que se llega a una final entonces? No, el partido final del, Y bueno, del domingo 5. o sea, que vos crees que entonces que se no va hay a otra. llegar... Se va a llegar sí o sí porque ni uno puede salir campeón este fin de pero semana. en condiciones iguales, ¿crees? Y ojalá sean condiciones iguales. Ojalá, bueno, evite ya, No, pero vos me estás diciendo otra vez, vamos a lo mismo, ojalá lo sea. que vos crees que va a pasar. No, yo creo que No sí. te estoy Yo diciendo creo que me des tu pronóstico. yo creo que lo están para ganar el fin de semana. Me parece que tanto Guaraní en Villarrica como Cerro a 12 de octubre le van a ganar. No, pero entonces vamos a llegar a esa final de la cancha Guaraní, se va a explotar. Tenemos que ahora. No, pero igual, sea cual fuese el resultado. Si el partido a las 19 tiene que estar a la 1 ya. Y vamos a estar, sí, va a estar lindo. Bueno, ¿no? Va a ser un hecho Federico, único va a ser. Según vos, mientras te iba manejando a tu casa con tu auto que no consume casi nada. No. Vos Más que nada cuando llegué ya a mi casa. A llegar a tu casa, Y bueno. dije, che, qué lindo va a estar el partido este del... Porque todo Pero se no va... pensaste quién puede ser campeón. No, tengo claro que Cerro está jugando muy bien. Epa, ahí tiraste una pista. No, una pista. Pero que Guaraní, ¿qué pasa, Malujé? Te puso música de Cerro, yo no me hago responsable. Pero que Guaraní, ya hablamos y lo dije la otra vez en la transmisión y lo dije en Peligro de Gol y en todos lados donde tenemos micrófono, que está invicto y se hace fuerte en Dos Bocas, se hace muy fuerte, ¿eh?
Y hoy se habló también, otra pista, ahora hoy se ya habló confunde. también, dijo Javier Acosta, la cantidad de gente de Cerro que va a ir, que va a ser mínima en el 5.000 partido. entrada habilitada. No, eso es Villarrica. Eso es Villarrica, 4.950 entradas habilitadas. Guaraní Cerro, ¿cuánto sería? Y ellos dicen que se van a seguir apegando al protocolo del 50% y una capacidad reducida, ni 2.000 entradas son. Y le van a dar a Cerro Porteño el equivalente a lo que a ellos le dieron en el partido de ida, que fueron 300 entradas. Entonces es un tema para ver. Hablo de la localidad guaraní, que le va muy bien. Vamos un poco por Ariel a ver qué responde. En Coarco, ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Fiera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Aguantame, Gerardito, por favor, que esto se está poniendo lindo. Por favor, te pido. Sí, señor, con gusto. Ariel Julián, en algún momento de tu día a día, porque creo que vos a la tarde descansás, tenés footing, a la cena. Me voy a correr. Te vas a correr. Sí, trato de disfrutar la vida, no todo el trabajo. Yo, mira. Todo a la defensiva, acá, loco, ¿no? No, todo más es que trabajo. defensiva, Dice. me parece que son dedicatorias. No, pero por eso tengo que disfrutar la vida, no todo el trabajo. Y lo que trabajamos más tarde, hermano, que somos unos negreros, somos unos pobres infelices. Sí, Ahí va a entrar y él va a decir, no fue para vos, Federico. No, ya sé. No, pero entra también, pero Federico trabaja domingo y todo de siete. Vos también estás chum. No, vos también. la radio, la tele, está Pero, señor, convengamos que yo a las 4:30 de la mañana ya mi día comienza. Pero hasta las 2 de la tarde, después dormí en la tarde, Sí, pero te quiero poner eso de las 4:30. Y yo me levanto a las 5:30, ¿no? A las 5:30. Así es que Federico tiene su caballo de pescador. Eso, por ejemplo, los oyentes. Vamos. Lógico, no, Ariel, no vaya a querer desviar la atención. Para vos en algún momento. Un hotel, lo tuyo se llama media pensión, ¿verdad? Media pensión y no pensión entera. Claro. A veces pensión completa ya. Muy bien, Federico. Sí. Me gustó eso, cierto. Media pensión. Ariel trabaja media pensión, hermano. Para escuchar a Marini, ahora le va Nosotros laburamos pensión completa. Sí, señor. Y nos dice disfrutar la vida. Pero ¿quién te cree, Ariel, por favor? Te quiero ponerse de madrugada, después del peligro de gol y eso a las 4:30. Y yo me levanto a las 5:30, papá, 1 hora de diferencia. Bueno, pero algo ya algo. Sigamos. Y después tenés toda la tarde para dormir. Sigamos. A la noche tenés para hacer lo que vos querés. Claro, por supuesto, pero cada quien decide la manera de distribuir su tiempo. No, yo respeto lo que elaboran todo el día. Estás sudando y él va con tu brazo, te pones nervioso. Yo me pongo nervioso. Responde Cerro Guaraní, va a ser Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre. En sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé. Con la calidad de la cooperativa Chortizer, Lácteos Trébol nutre tus emociones. Lácteos Trébol, a la hora de construir o refaccionar las soluciones Guaira Pisos, cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanato de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitario. Bueno, a ver, Ariel Julián. Atención. 15 horas. Atención, Twitty. Twitty no vino hoy, no se reportó o... No, hay que cuidarse ahora, no quiero ser injusto, pero él está, creo que es su día libre hoy. Pero está trabajando igual, desde su casa. Teletrabajo. No sé, mira, Ariel,
Bueno, Deja de el ser trabajo se dice ahora. mala leche, No, Gerard, ¿por qué mala leche si es una nueva modalidad que vino para quedarse con la Eso pandemia? vino Les digo que de podemos la trabajar desde reinvención, casa. la reinvención de todo, ¿no? No, ya sé, pero acá pues lo que hay que rescatar es que el tipo trabaja en su día libre. Y sí, que trabaja vía teletrabajo y está muy bien. Pero entonces no es el día libre. Claro, Pues si filosóficamente, trabaja- si trabajar el día libre no es... no es día libre. Bueno, ¿y qué va a hacer? Digamos que trabaja de Somos la casa. periodistas. Bueno, El home office, dirían Sí. los... atención, Tweety. Sí. Me confirman que a las 15 horas habrá reunión de la oposición, 6 personas por cada lado. Ullón no confirmó presencia. 6 personas por el lado de Ojeda Ortega y 6 personas por el lado Recalde Mundo Cerro. Repito, a las 3 de la tarde arranca la reunión de la oposición para saber si se unen o no, señores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, Ariel. Señor. En algún momento de tu footing o tu día de sol, vos que descansás, que tenés la mente tranquila, no, lo tuyo no es solamente el trabajo para... No solamente la cuenta bancaria, no pienso no solo en eso. Bueno, entonces, ¿no te pusiste a pensar quién va a ser el campeón? ¿Sí? Pensaste, ¿verdad? Pienso. Porque yo pensé también. Sí. Y Pienso, no tenés pero- problema de decir al aire. Pienso y puedo decir quién puede tener un favoritismo. No grande, pero un favoritismo. Pero no te puedo asegurar quién va a salir campeón. No, así, no, como- no. porque nadie eso es está imposible. asegurando de que voy... Porque después lo primero que Pero va a es hacer lo que si vos hierro, pensás me va a poner dentro mi... tuyo. No, nadie te va a poner nada. No, pues déjame decir resolver este tema mano a mano. Ya sé, no, mano, una mesa y, No, y ya sé, obviamente pero- que si uno falla le van a poner ahí el Sí. ¿qué va a hacer? No, acá pues medio que Pero, y todo así lo que es. decís después no se cumplen y tipo, Pero y la por policía eso, te y bueno, agarra y todo y lo por que eso, dice, por eso yo siempre digo que será usado en tu contra. puedo siempre decir, claro, por eso digo que Bueno, entonces ya los no archivos vengas siempre y están ahí. descansar nomás ¿verdad? ya todo el día, entonces, Ariel. No, pero no, yo voy a decir lo que yo quiero decir, no Bueno. lo que vos No. querés que yo diga. A ver, Ariel. Sí. Entonces, ¿cómo estamos, Ever? 20 menciones, bro. Tranquilo, Ever. Prioridad para Ariel. No merece fanfarria. Maluje, ¿qué es lo que vos me mirás? Vos me mirás como si fuera un espectador. En vez de ayudar, poné pues Maluje la fanfarria, hermano, que Ariel va a decir quién es el que cree que va a ser campeón. No, es como Pablo lo que se va a anunciar Ariel. No. Aparte tiene- ¿Viste aparte cómo manipula tiene- ya? Bueno, ¿cómo voy a presentar? No puedo más hablar de vos, Gerard. No puedo más, vos estás muy a la defensiva. No estoy a la defensiva, pero viste, vos presentás de una manera. Bueno, ¿cómo querés que presente? Enséñame. No, Como te si fuera enseño. un niño de 8 años. No. Yo te voy a decir para mí quién tiene cierto favoritismo. Bueno, atención, No que va a ser señores. campeón. Ariel, Julián, Marecos va a anunciar quién tiene cierto Ay, favoritismo. Yo no sé qué va a pasar con él cuando tenga 60 años, Dios mío. Señores. Ojalá lleguemos, Ariel. Ojalá lleguemos. Dios quiera. No, Ariel, Dani llega a los 90 y El viernes pasado. 150 va a tener. Una rebelión, Federico, ya no tiene paciencia. No, Dani llega, papá. Del corazón no se va a morir, te juro. Te juro que él va a vivir mucho tiempo. Yo eso sí que te puedo adelantar. Eso sí estoy en condiciones de decirte. De preocupación y el corazón no se va a morir. Chu. A ver, bueno. Ariel. ¿Quién es tu favorito? Yo creo que tiene cierto favoritismo porque encontró su punto cenit en materia de rendimiento justo tu punto en qué? esta curva final cenit en este T. CI. Bueno, en esta parte. ¿Qué es eso? Dijo, te juro que no sé. Su punto máximo. Ah. Punto cenit. Señor Su- Chu, si usted me puede. Su clímax. Su máxima expresión de rendimiento
de rendimiento. ¿Por qué habla tan complicado, tan difícil así? No sé, digo, nomás pregunto. Volvió a encontrar su mejor momento entonces, su mejor versión. No sé si te cierra eso. Sí. Ya que ahora ya me tenés que marcar los términos para utilizar también. No me vayan a tratar de Ariel. ¿Qué va? No, para mí hay cierto favoritismo. Creamos un monstruo que ahora estamos conviviendo con él. ¿Qué va a hacer? Supo cambiar momentos en lo que... Porque no tiene un plantel frondoso. Y ahora, del partido con Libertad, encontró un rendimiento y cada vez va más en alza. Y tiene variantes, un montón de variantes. Es difícil soportarlo, sostenerlo, aguantarlo. Y además recuperar a su mejor jugador, que es Claudio Aquino. Por eso para mí hay cierto favoritismo de Cerro con respecto a Guaraní. Dani, para no alargar nomás ya esto, porque si no después vamos ¿Qué te miraste así? No, ya está. Sí. ¿Vas a responder o no vas a responder? Para no estresar nomás, porque ya no... No, plantea así no. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartí Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Lo que sí quiero explayarme va a sonar totalmente contradictorio, pero yo creo que ni el hincha de Cerro ni el hincha de Guaraní piensa en la fecha que se viene, justamente por la combinación. Porque... No, ¿sabes qué, Dani? Esa no era la pregunta. Es que yo ya te dije que esa pregunta no respondo. La pregunta era la siguiente: mientras vos estabas tomando un baño, no sé, vamos a suponer que vos estabas en la ducha. Es que ya te respondí eso. Bañando. Bruno, si el tema es, si no respondes, no hablas, dejo de hablar. O sea, yo ya te respondí Dani, pero en algún momento no pensaste en tu yo, en tu... No sé, no calculaste, para mí que alguien va a hacer, yo trato de no pensar en cosas que yo no puedo controlar. Viste, se hace por el filósofo. No, pero no es así, pero es así, o sea, es lo mismo que no tenés mirando fútbol, viendo todo el campeonato. Pero te estoy dando porque un elemento. Vos sabés que le agarrás a cualquier criatura, a cualquier persona le agarrás y vos le preguntás, ¿qué vos decís que va a ser campeón? Hacho Guarango, para mí va a ser campeón fulano, te dice. ¿Sabes por qué? O sea, no puede ser. Vos sos de acá, vos sos. Pero, tenés hueso, te veo que tenés dedo, no sé, ojo, nariz. No puede ser que vos no pienses en eso. No, es que yo le respondo a esa gente. ¿Por qué te mata de risa, Ariel? Déjame responder. Difícil, ¿eh? No, pero vos sos el que me está incomodando con tu reacción. Porque yo entiendo y está bien planteado lo de Bruno. Y yo le respondo de la misma forma. Hasta lo que acaba de decir Ariel iba a tener más peso si es que cada uno jugaba contra otro equipo en la fecha final. Pero todo se reduce a que hay duelo directo. Por eso te digo, hasta lo de la simultaneidad no tiene lo demasiado sentido, porque no hay forma de que haya definición. Entonces, lo que sí quería agregar, y allí que cada uno tome por su lado, a mí me gustaría que realmente sea una finalísima, la del 18. Porque si tenés el elemento del empate, o inclusive la victoria... ¿Cómo le estará gustando a la gente de Guaraní? Esto que decimos que era una finalísima, el hincha de Guaraní estará... No, ¿por qué? ¿Y por qué el hincha de Guaraní ya quiere ser campeón ahora igual que el de Cerro? Bruno, por favor. Y eso te estoy diciendo, yo quiero que la fecha 18 ya sea la finalísima, al revés de lo que vos estás entendiendo. Te estoy diciendo. Pero el 5 de diciembre es el último partido. Bruno. Guaraní Cerro, ¿cuándo juegan? El 5 de diciembre. Bueno, y ahí vos decís 18, entonces da una finalísima para vos. No, 18 es la fecha 18, el 5 de diciembre es. No, me estoy enojando. Lo que pasa es cuando en la segunda aplicación, no, ese déjale a Federico. Vos no me estás entendiendo. Y me está diciendo... a mí ya me cuesta, demasiado rodeo. No, si le decía a la gente... 18 ñoños y no entiendo, hermano querido. Te estoy diciendo... Yo creo que... O sea, Federico dijo, creo que los dos ganan. Es la tendencia.
Pero si hay una combinación para que haya una finalísima después del 5 de diciembre, yo creo que se va a ver un partido menos atractivo que si llegan a, indefectiblemente hay campeones en la cancha de Guaraní. ¿Se entiende, verdad? Ariel. ¿O no se entendió? Ariel. Porque Bruno me hace la cara que no entendió. Bueno, ahora le voy a consultar a Federico si estoy hablando... Por favor. Federico. Viste, voy que estoy Federico. El tema de... Yo lo que le dije a Bruno es... Yo quiero, o me gustaría que no exista Claro, vos lo dijiste la posibilidad... otra vez. Yo ya hace rato, yo hace dos fechas estoy diciendo Así eso. sale el partido con buena especulación. Claro, porque para mí si existe el elemento de que un resultado, y no es solamente del empate, supongamos que uno pierde y el otro gana este fin de semana, y el que gana va a tener demasiado argumento para jugar de forma especulativa. Entonces yo lo que digo es, como también habrá gente, no, yo quiero que haya otro, y ahí digo, ¿por qué? No, pero viste la cancha Guaraní, el marco, me parece perfecto, pero como espectáculo. Y es un poco ir contra porque los dos van a arrancar como favoritos este domingo. Entonces, solamente quería desarrollar esa parte, señor Pom. Pues no respondiste, pues qué es lo que en tu interior... Pero yo vos arranqué diciéndote... Espera, bueno, ¿sabes la qué? grabación. Él me preguntó y yo dije, eso no te voy a responder. No fuimos con Miguel. Sea el 5 de diciembre, el 18, el 23 de diciembre, el 25, el 26, el 31 de diciembre en pleno pan dulce de Yehú, no sé, pancito chille, ¿quién lo que vos crees que va a salir campeón? Esa fue la pregunta. Y esa pregunta ya te respondí al comienzo. Y te ¿Cuál di... fue la respuesta? No, es que yo no puedo responder eso. Y después... No, y después le dije, le di una respuesta más desarrollada y me dijo, no, pero eso es muy filosófico. Eso es muy filosófico, ¿está bien? Ya te respondí, pero no te puedo responder yo, me dice. No, pero es así. Pero yo sé que también hay una tendencia y que el que quiere lo inmediato sin asumir responsabilidades, ¿verdad? Es lo que temía Ariel con el tema, pero que el archivo... Porque ese también, que si por ahí acierta, ahí no te dice, no, yo creo que no. Compra todo y se sube. Es como el tema del elogio y la crítica. Pero yo veo eso. Sí, ¿qué es lo que ves? Y eso, si expliqué... No, está bien. No, por eso. Y yo sé que capaz no agrada lo que digo, pero es lo que siempre voy a sostener. Vamos ya, Gerardo, por favor. Cuando de nuestro país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso les contamos que Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo, con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Comunícate al 021-495-950. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Gerardo, ¿estás ahí? Sí, señor, estoy. Bueno, ¿cómo está la toldería? Bien, muy tranquila. Se muestra la toldería a esta altura de los acontecimientos, esperando el partido del día domingo en el Parque del Guairá, ciudad de Villarrica, en ocasión de enfrentar a Guaireña. En la mañana de hoy, la actividad se centró exclusivamente en definición y fútbol en espacio reducido. No paró el equipo, particularmente yo creía que lo iba a hacer así como lo hizo la semana pasada, pero recién mañana va a parar el equipo. Pero me dicen de muy buena fe, fuente hace instantes me comentaban, que Marcelito González está para arrancar de titular. Y no me dijeron por qué, pero particularmente dedujo que iría por el Piru Contreras.
que no tuvo un buen trabajo la fecha pasada ante River. Insisto, Marcelito González, el popular Hormiga, está para arrancar de titular el domingo ante Guaireña en el partido crucial para los aborígenes. Gerardo, el único que está en capilla es Cedrés, ¿verdad? ¿O hay otro? Fernández Cedrés, con 4 tarjetas amarillas, deberá de cuidarse al máximo para llegar en ese partido ante Cerro Porteño, donde va a cerrar el campeonato clausura en Dos Bocas, Daniel. Y después con 3 aparecen los defensores, Rodi Ferreira, Roberto Fernández y Guillermo Benítez, con 3 tarjetas amarillas y las 4 que tiene Rodrigo Fernández Cedrés. Y después en lo demás no. El equipo no va a cambiar de no mediar inconvenientes con Gaspar Servio, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. ¿Marcelo González o el Piru Contreras? Yo me juego que va a aparecer Marcelito González. El medio sector con Fernández Cedrés, José Florentín, Josué Colmán y en punta Alfio Oviedo junto a Fernando Fernández. Mañana están citados nuevamente en la sede del Comité Olímpico en horas de la mañana y vamos a ver si hace fútbol, si para el equipo definitivamente, porque hoy, repito, solamente trabajos en espacios reducidos y definición, insistió el técnico español Fernando Cubero en la actividad de los aborígenes. Bueno, mira que estás haciendo, o sea, te estás jugando con respecto al tema de algunos nombres, ¿verdad? Sí. Y la semana pasada también me jugué, pero apareció esto de no confió definitivamente en el juvenil. Se jugó por la experiencia porque casi en toda la semana Matías Segovia arrancó de titular, aunque cuando me fui a ver el día viernes se juntaban para la concentración y le pregunté a este chico que es de muy poco hablar, ¿Guatay de titular? ¿De cuál? ¿Pero practicaste? Sí, toda la semana de titular. Sí, con de cuál. Y apareció jugando el Piru. Me parece súper lógico lo que decís, Gerardo, porque primero Piru jugó mal contra River. Y el segundo punto, más allá de la macana que se manda para su expulsión, Marcelo González se estaba levantando y como último factor se juega una cancha donde... Hizo un golazo ese día, Daniel. No, y además se juega una cancha donde se va a priorizar la velocidad antes que la técnica. Entonces, en la balanza del tema de Marcelito y Contreras me parece que González debería volver al once titular. Sí, coincido totalmente contigo, Daniel, por el hecho de que se puede dar ese tipo de acciones en determinados momentos del partido, porque recuerdo el año pasado, este año en pandemia fuimos allá al Parque del Guairá, partido que culminó 1-1, un partido feísimo. Primero llegó al gol Guaraní de un tiro libre que pegó en la barrera, engañó al arquero. Ese fue el gol de Guaireña, pero de cabeza llegó Pirayu Benítez al gol y terminó 1-1 aquel partido, un partido feísimo por las condiciones del campo de juego, aunque últimamente las lluvias creo que habrá ayudado un poquito más para que estén en algo mejorado ese duro campo, esa dura pista del Parque del Guairá, que va a permitir en algún momento buscar el pelotazo y valerse de la velocidad de Josué y de Marcelito González. Claro, ese partido que recordás, por eso veía inclusive algunos hinchas de Guaraní, porque justo la pandemia cierra lo que iba a ser la primera visita de Guaraní a Villarrica. Y había algunos hinchas, bueno, ¿por qué no nos aceptan este ticket que compramos aquella vez para este partido? O sea, imagínate. Claro, sí, recuerdo. Sí, ese 1-1 que se había dado cuando retornaba al fútbol. Son feos como dicen los partidos. Yo recuerdo uno que salió 0-0, que Merlín estaba todavía en Guaraní, y que le preguntamos una jugada de expulsión y él dijo, no pasó nada. Creo que el Chano Candia le había pisado. Eso fue en la época de Gustavo Costa y también 0-0, cuando andaba bien Guaraní, pero
¿Le cuesta el equipo aborigen allá, Gerardo? Sí, sí, le cuesta, sí. Creo que en Copa Paraguay había ganado, pero a un equipo de segunda. Sí. Sí. No, el único partido fácil fue el de la primera rueda, de parte de Guaraní, que gana 3-0. Acá, o sea, en acá Dos en Bocas. Asunción en Dos Bocas, pero después sí. Es más, en la apertura Guaireña lo golea en Dos Bocas a Guaraní. Y ese partido, recuerdo, creo que Sasá falló un penal. En el 0-0 ese feo que... Sí, que sí, recordamos. de Marlene, sí. A principios de año, fue aquí yo, o del año pasado. ¿El año pasado? El año pasado, claro. Sí. El triunfo de Guaireña en Dos Bocas. Ahora, ganan los dos equipos. Cerro y Guaraní llegan con las mismas posibilidades y empatan en Dos Bocas, van a otro partido para definir al campeón. Claro. Sí. Defensores del Chaco seguramente. Sí. En las redes sociales, por ejemplo, el hincha del Cerro Porteño pide que se lleve ese partido de la última fecha al Defensores del Chaco, pero eso hace tiempo la gente de Guaraní ya se había manifestado sobre esa situación, de que de Dos Bocas no nos movemos. Digamos, yo estimo que 200 entradas a lo sumo va a ser destinada para los visitantes. Y para este partido desde el Parque del Guairá del día domingo van a copar los aborígenes. Decimos que de la zona de la misma Villarrica, de Caguazú, de Oviedo, van a ir para este partido. Bueno, gracias Gerardo, muy amable. Gracias a ustedes, señores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique La Mare, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL, AR Electricidad, precio y calidad. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este, sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 09864443333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Estamos con quién, por favor? Sigue perdiendo Napoli. ¿Cómo está el partido? 2-0. 2-0 ante el Esparta de Moscú. El ex equipo de Lorenzo Melgarejo. Nina Boche. Bueno, estamos el gusto de estar en contacto con Ricardo Ferreira, gerente de marketing del Centro Cultural Paraguayo Americano. Ricardo, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan tanto tiempo? Ricardo, encantado de saludarte. Bueno, contanos las noticias con respecto a lo que están haciendo en el Centro Paraguayo Americano. ¿Continúan las clases presenciales y las clases semipresenciales? Te cuento, Bruno, la verdad que sí, estamos muy contentos, estamos más activos que nunca. Estamos abriendo un curso semipresencial, como vos bien lo dijiste. Este curso lo abrimos a pedido de los alumnos, porque hay alumnos que quieren mezclar y convivir con la tecnología, la parte virtual, y además una vez por semana van a tener sus clases en nuestra plataforma propia, y después una vez por semana van a venir a nuestra sede central a tener una clase presencial. Y esto es algo que estamos lanzándolo porque mucha gente nos lo ha pedido, y como todavía estamos en época de pandemia, vamos a empezar por este mes con los principiantes, es decir, alumnos que recién comienzan a aprender inglés, pueden venir a tomar este curso, que fue algo que nos pidieron ellos. Pero además continuamos con nuestros cursos en forma online, que son esta convocatoria de diciembre. Estamos abriendo la convocatoria trimestrales para adultos y adolescentes en todas nuestras sedes, con una amplia capacidad de horarios.
100% en forma online, con libro de texto, 100% participativo. Y además tenemos para los más chiquititos, para los chicos de 5 a 6 años, la colonia presencial en nuestra sede de Murucuyá, que es la antigua sede de Villamorra, en la cual vamos a estar haciendo clases de inglés, pero de una forma totalmente diferente. Vamos a tener deportes, vamos a tener manualidades, vamos a tener canciones, vamos a aplicar todo lo que el alumno está acostumbrado durante el año a hacer en el colegio, pero ahora con clases de inglés. Entonces desde el primer día va a aprender las palabras de inglés con un juego 100% interactivo. Y además te cuento que esta colonia de vacaciones presencial tiene la matrícula exonerada y todos los materiales que vayas a utilizar están dentro de la cuota. Ah, perdón, matrícula exonerada dijiste. Así es, queremos que los chicos vuelvan a tener sus clases presenciales y vamos a darle de regalo a los padres la matrícula exonerada. Las clases presenciales dijiste solamente en el local central. Las semipresenciales solamente en el local central. Ah, si vos la querés, semipresencial. Sí, si vos querés presenciales, te invito a que nos llames al 021-224-831, que es también nuestro WhatsApp, nos escribís directamente en el WhatsApp, y ahí vas a poder conocer, si vivís en Ciudad del Este, cuáles son los cursos presenciales que tenés y qué horarios tenés disponibles. ¿Cuál es el WhatsApp, por favor? 021-224-831. Sí, nuestra línea baja histórica es nuestro propio WhatsApp. Así la gente no tiene que estar recordando ningún número nuevo y demás. Ah, perfecto. Bueno, excelente, excelente. Bueno, y contanos un poquitito tu experiencia, Ricardo. ¿Cómo los chicos, las niñas, los niños... yo tengo a mi hija que, bueno, está justamente con ustedes estudiando, ¿verdad? Y lo hace en la casa, ¿verdad? Pero a veces te preguntan, bueno, ¿cuándo vamos a volver? Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y uno no tiene la respuesta exacta para decirle sí o prometerle que en tal tiempo va a volver toda la normalidad, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido la experiencia desde el punto psicológico, inclusive con los chicos? Mira, yo te cuento, nosotros la verdad que tenemos un grupo de teachers y coordinadores académicos que están trabajando con lo último en desarrollo de las clases virtuales. La verdad que al principio, por allá en el año 2020, fue todo un desafío tanto para profesores, alumnos y padres, pero hoy en día con la tecnología y con la forma de enseñar el CCPA, esa barrera y ese temor se ha perdido. Por eso uno de los cursos que más ha crecido durante este año fue justamente el de los chicos, porque de a poco los chicos, como incorporan más rápido la tecnología, son los que más se animan a desarrollar este tipo de clases, a participar en forma activa en todo el programa. Lo que sí es verdad es, nosotros no volvemos todavía con las clases presenciales porque estamos en pandemia, así está indicado por el Ministerio de Educación. Entonces estimamos que el año que viene ya vamos a tener nuestras clases virtuales, porque las vamos a mantener porque son muy útiles y muy buenas, y además aquellos que quieran clases presenciales, vamos a volver a tener las clases presenciales para todos los niveles y todas las edades. Ricardo, muchísimas gracias, éxito, adelante siempre y gracias por atendernos, muy amable. No, gracias a ustedes por este contacto y vamos a ver ahora si puedo pisar un poco cómo andan los partidos de fútbol. Bueno, gracias Ricardo, muy amable. Un abrazo grande. Un abrazo. Ricardo Ferreira, gerente de marketing del Centro Cultural Paraguayo Americano. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado Cuñaguapa. Y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego. Mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com
luxor.com.py. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. Más informes llamando al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauguá. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itauguá, esa calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguiros en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Arrancamos la nueva subasta de Movipuja, vale de combustible de 2 millones de guaraníes. Ingresa ya a www.movipuja.com. Si todavía no te registraste, hacelo ahora. Tu oferta puede ser la mínima y única y poder finalizar el año y arrancar el 2022 con tanque lleno. Oferta ya, Movipuja. Muy bien, Movipuja, no se olviden, muchachos. Che, mañana Gallardo puede ser campeón, 13º título de la era Gallardo. Primero local, ¿eh? Empatando. El primero local. Nunca ganó un título local todavía Gallardo, o sea, como técnico de River, claro. O sea, no, están las copas y entre todos los torneos que ganó su 13ª copa. Y empatando con Racing ya campeón. Sí, por la derrota de ayer de Talleres contra el Qué equipo bárbaro. de Pipo. Qué partidazo ayer, 5-2, el Pulga la rompió, ¿eh? Sí. ¿Cómo puede Estaba mirando el compacto. Había hincha tiempo Olimpia que... aguantar en Por lo un de Pipo. club, ¿verdad? Porque Por lo de Pipo. Europa ya lo habrán llamado muchísimas veces. No, Uruguay está desesperado y ya le hicieron la oferta. Pero apareció un ahora... dirigente de Uruguay que dijo, tipo los nuestros, ¿viste? Dijo que están manejando todos nombres ficticios. Claro, porque dijo, esa es nuestra realidad, Diego Aguirre, lo contento que va a estar. Claro, Diego. hay un título de innovación, por ejemplo, que dice, ¿por qué Gallardo se acerca más a Uruguay? Entonces yo ahora digo, la pucha, ¿qué pasó acá? Y dice que se acerca más a Uruguay porque va a ganar el único título que le falta, entonces ya se va. No, esa es una deducción de quien escribió. Claro, ellos se aferran al tema de Alonso, o sea, el que era su presidente nacional, que Cardona recordó y preguntaba a Bruno, poco lo que vos le reclamabas al presidente de la Olimpia. ¿Cómo es posible tanto tiempo? Acaba de decir, título número 13. Hacer el cálculo y te está dando casi dos títulos por año. Y no estamos hablando de la Supercopa, la Paraguay, Argentina. No, estamos en Libertadores, Sudamericana. Entonces, ahí tenés la respuesta a lo que pregunta. ¿Cómo es posible 7 años? Y si te da 2 títulos. Además del otro legado, ¿verdad? El tema de cómo juega. A ver, acá lo tenía Bangioni. Puede hacer un equipo de la primera etapa, la segunda etapa, la tercera, y esta ya parece versión 5.0, donde aparecen los Robert Rojas, David Martínez, que son los nuestros.
Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21289-1000. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Avon, calidad que une generaciones. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. CAM Tienda Multimarcas, pisas fuerte. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresina, ligeramente picantes, y el cherry queso maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Cerramos, nos vamos con el resumen de Cardona. Atentos a la Champions League, los partidos que se van a disputar hoy. Partidazo el de Manchester City PSG a las 5 de la tarde. Sí, señor. Ya que vos citaste el tema de Argentina, ayer también se jugó una fecha del Brasileirão. Ya está casi todo hecho para que el Atlético Mineiro sea campeón. Empató su partido contra Palmeiras, que le puso la sub-15 porque ahora van a viajar a... terminó, ¿no? Sí, pero el tema es que también empató Flamengo, que es el otro finalista y el que podía estar entonces el equipo de Junior Alonso allí cerca de gritar campeón después de 50 años. Están insinuando, pero que van a plantear en poco tiempo el tema de la reducción de salarios a algunos jugadores. Yo lo que te puedo decir, ya lo dije, le dije a ustedes el lunes, lo dije también en todos los lugares donde estoy hablando, que Olimpia viene de un nivel salarial de $1 millón y pico mil dólares, ahora estamos en 703.000, y la idea es llegar a $500.000. O sea, nosotros necesitamos un presupuesto equilibrado. El Olimpia tiene que ordenarse. Y vamos a entrar en una etapa de reestructuración, de reordenamiento, que incluye lo financiero, lo deportivo. Seguramente vamos a tomar decisiones importantes, pero yo te digo, o sea, los éxitos son siempre consecuencia de un trabajo serio, planificado, de un fortalecimiento institucional, lo digo siempre, donde 3 áreas tenemos que cuidar: el área financiera, tener un cuerpo técnico, jugadores capaces, una infraestructura, pero sin un orden financiero
ninguno de los otros temas no es viable. Para ser competitivo en el fútbol no es sostenible en el tiempo sin una buena salud financiera. ¿Cómo vas a Todos hacer con sabemos. los jugadores que no van a aceptar? Y hay que ir hablando, esto nunca se puede hacer. Hoy no te puedo decir qué va a pasar con lo que no van a aceptar. Alejandro hay que Silva ya no aceptó, presidente. y aprender a coincidir, a disentir. Hay que llevar esto con mucho cuidado, Bruno. Pero, presidente, Pero yo disculpame por lo con, menos no hablé. con todo respeto. Yo tampoco quiero... no hablé todavía para que me digas no va a aceptar o va a aceptar. No, lo que te quiero decir es lo siguiente, para que sea nomás una interacción. Alejandro Silva nos dicen que no aceptó. Entonces, acá pues hay te digo que... una cosa, a mí, Sí. ya que es una interacción, te repito, a mí no me lo dijo. En estos momentos entiendo que $700,000 mensuales es el presupuesto que tiene el Club Olimpia en materia del plantel. ¿Eso ustedes lo van a reducir en cuánto por ciento? En 30% aproximadamente. Tenemos que ir hablando, tenemos que ir ordenando, vamos a darle diferentes alternativas. Yo voy a ser muy serio en el tema de los temas. Así como les dije, en tal fecha van a cobrar, cobraron. Tal fecha van a cobrar. Y ahora también hasta fin de año estamos generando algo nuevo. Aquí no había un tema, ahora sí están cobrando, o sea que se está cumpliendo con ellos y nuestra prioridad como club va a ser cumplir con los salarios de los jugadores en el menor tiempo posible, con un plan de pago lógico y adecuado y serio, donde se le diga algo y así va a ser. Ese es el Olimpia que nosotros queremos. Tenés lo de Deli González, no van a pagar ustedes. Lo de Deli es muy difícil a esta altura. Bueno, no van a pagar. En Deli estamos trabajando, buscando las herramientas necesarias para que eso podamos ir saldando lo antes posible. Se está trabajando en esa línea, no es que estamos de brazos cruzados. No, nadie dice lo contrario. Y pero, en el tema de los sueldos, sí, es un tema que, te lo repito, lo estamos tomando ahora, hemos cumplido. Al día siguiente de haber yo subido a la presidencia, les pagué a ellos, ellos saben, les prometí, les dije en tal fecha van a cobrar, pagamos, y se va a cumplir con un plan de pago donde lo prioritario es un flujo de caja, un presupuesto. Le digo, acá nació un nuevo Olimpia, un Olimpia moderno, profesional, ordenado, serio, que invita a todos los olimpistas a reconstruir junto a nuestro querido club. Y vamos a recuperar con eso otra vez la grandeza de la Olimpia. Pero esto no es de un día para otro, aquí hay que tener paciencia y tiempo. Nadie puede solucionar $60 millones en un X plazo. Acá se necesita trabajar con mucha prudencia y con mucha seriedad y con mucho olimpismo. ¿Cómo se proyecta el Olimpia? Contarle al público del Olimpia cómo se encuentra en estos momentos la institución. No sé si querés arrancar de la cuestión futbolística, presidente. Ok, mira, Bruno, el Olimpia viene trabajando, viene ordenándose. En la parte futbolística venimos trabajando muy de cerca con nuestro técnico, con Julio, con Quique. Tenemos ya una estrategia definida para el partido del viernes y se está trabajando en esto, ¿verdad? O sea, también pasamos un momento no agradable con lo de Sol, pero hay que dar vuelta a la página y arrancar, y el Olimpia le gusta la lucha y le gustan los desafíos. Nos quedan 3 finales claves, contra Libertad, contra Sol y contra Nacional. Dios quiera que sea una cuarta, que sea la final de los Sudamericana. Estamos peleando en todos los detalles, en todos los campos. El tema futbolístico hay mucho que hablar, estamos en conversaciones permanentes, se está trabajando en eso en una manera ordenada, seria y con la visión de fútbol que queremos, ¿verdad? Nosotros queremos un plantel equilibrado, de gente madura con gente joven. Ahora, sí, señores, esto lleva un proceso, esto no es de un día para otro. Hace una semana que estamos, Bruno. Yo entiendo, pero nosotros presidente, estamos buscando las herramientas necesarias para que el Olimpia se vaya ordenando, porque el Olimpia necesita ordenarse. Pero Olimpia presidente, nadie te dijo a vos, nadie te empujó para que seas presidente del Olimpia. Y yo no digo nada de eso, pues, a mí me gusta el desafío. Bueno, entonces yo te pregunto, agosto, estoy muy contento con ese desafío. Agosto. A mí me alimentan los desafíos como olimpista. Está muy bien. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, vamos a entrar en diciembre dentro de muy pocos días. Van a ser 5 meses, presidente. Y 5 meses, si voy a hacer rápidamente 7 por 5 ya son $3.500.000. Lo de Claudio Morel va corriendo, le comunicó Cáceres,
depende justamente de lo que usted está diciendo, cómo termina el final de la historia, pero ya es oficial que si sigue Cáceres podría venir Claudio Morel a sumarse al cuerpo técnico. No es oficial, pero se está dialogando, se está hablando con él, se está hablando seriamente. Directamente ustedes con Morel. El área de fútbol está hablando con él. Roque, ¿qué te dijo? ¿Roque quiere seguir en el Olimpia, jugando en el Olimpia? Roque, Roque ya te digo, no hablamos específicamente así. Estamos haciendo todo el intento para que él continúe en el Olimpia. Él es un gran jugador y lo valoramos muchísimo. El MADES. Vamos a hacer un esfuerzo para que continúe Roque con nosotros. Sumamos todo el presupuesto del MADES. Una persona, nuestro capitán, vamos a hacer un gran esfuerzo por él.